La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Egunon, eguardión, arratsaldeón, edo gabón, resistencia cafetera. Hoy siento que he saldado de una deuda conmigo mismo. Y hoy es el día que puedo decir con orgullo, ya soy mecenas de la cafetera. El otro día en el programa una chica decía que la cafetera era su refugio diario porque estaba en un trabajo donde las compañeras y compañeros eran muy competitivos y no podía hablar con nadie. Yo tengo la suerte de que hace poco me han cambiado de departamento en la empresa donde curro y tengo unas compañeras y compañeros excepcionales. Todas las mañanas ponemos la cafetera y escuchamos el programa en comuna. El ambiente es excelente, a pesar de las dificultades de cada día, pero trabajando en equipo siempre logramos superarlas. Creo que estoy creando más adeptos a la cafetera. Aprovecho para saludarles a todas y a todos mis compañeras y compañeras. Gracias, Mary Fer, y a toda la resistencia en general, por hacernos sentir parte de un proyecto común. Eskerrik asko. Agur. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. El oficial de inmigración de ICE me preguntó del por qué, para qué había venido a Estados Unidos. Yo le respondí que yo venía a sacar adelante a mi hija, pero ellos casi no nos dejaban hablar. Y él me dijo con estas palabras: tú sabes que este es un país de americanos, que mi presidente es Donald Trump y que te podemos quitar a tu hija y a ti te podemos encerrar en la cárcel. No es que salió del gobierno por motivos de salud, no, es que él es un hombre con criterios, como nosotros. Tuvimos, entre otras discrepancias, lo del plan de desarrollo, que hubieron dos versiones y la versión que quedó es la versión que yo autoricé, que incluso me tocó escribirla. I just heard that Kim Darroch resigned, and I want to say that I regret that, really, because I think he was a superb diplomat, is a superb diplomat. Seguimos apelando a la responsabilidad de fuerzas políticas, alguna que ha gobernado, que ha pasado por esta experiencia, que sabe además que la investidura solamente la pudo conseguir a través de la responsabilidad del Partido Socialista. Yo, como diputado en aquella ocasión, me abstuve para hacer posible un gobierno de Rajoy. Sin mi abstención, el señor Rajoy nunca hubiera sido presidente. Yo creo que Pedro Sánchez está en una posición bastante correcta y sensata que deberían entender. Lo que sí que le quiero pedir para terminar, si no me interrumpen, es a Vox, a sus 12 diputados, a sus dirigentes, que rectifiquen, que hay tiempo para rectificar, que bloquear un gobierno de centro liberal en la Comunidad de Madrid es una irresponsabilidad, que volver a convocar elecciones en la Comunidad de Madrid es una irresponsabilidad, que podría incluso gobernar el señor Gabilondo y Errejón si se convocan nuevas elecciones. Espero que rectifiquen.
Buenos días, cafetera. Nos resulta difícil escuchar a la gente hablar bien en estos días sobre lo que está haciendo el Partido Socialista. Y nos resulta extraño escuchar decir que el PSOE no es de fiar, porque en efecto el PSOE se comporta en muchas ocasiones de esa manera. El Partido Socialista vive en la dualidad de la nostalgia de los tiempos del bipartidismo, en los que no había que consultar a nadie o de hacerlo se hacía de forma muy limitada para conformar gobierno. Y una parte del PSOE, no pequeña, vive también en la nostalgia de una alternancia que garantizaba importantes cuotas de poder en el Estado. Ahora tú, ahora yo. Lo digo frente a la siguiente noticia. Ayer, 66 diputados del PSOE se tomaron muy en serio poner eso en evidencia. Estos diputados del PSOE, los que facilitaron la investidura de Rajoy, pidieron al PP por carta que haga lo mismo con Sánchez, que le faciliten gobernar. Seguramente en este momento les ha parecido una gran idea, pero en términos de estrategia política no se nos ocurre un peor momento, un momento más patoso para evidenciar una de las almas, la más conservadora de las que conviven en el Partido Socialista. Podían haber firmado una carta conjunta dirigida a la izquierda, pero en su lugar prefirieron hacérsela llegar a la derecha pidiendo su apoyo. Esto no solamente retrata algo de las inclinaciones y de los coqueteos ideológicos de algunos diputados del Partido Socialista, sino que también ha evidenciado la teatralización de la política, porque ante cartas como estas los ciudadanos nos preguntamos si todo eso que se nos muestra por televisión, con duros enfrentamientos, con reproches, con descalificaciones entre izquierda y derecha, no será más que eso, un teatro. No es que sea un gran descubrimiento, porque en el fondo lo que nos revela también es que en España no todos ven la política de la misma manera. Hay gente con principios conservadores que, sin embargo, se ven identificados con las siglas del Partido Socialista y que además prefieren ser etiquetados como gente de izquierdas. De la misma forma que seguramente habrá gente con valores socialdemócratas que se vean identificados en la etiqueta del Partido Popular. Para evidenciar todo esto de forma tan clamorosa, ayer enviaron una carta. No parece que sea una gran idea, porque cabría preguntarle a los diputados firmantes, ¿creen que sus votantes, los que gritaban con Rivera no, aceptarían de verdad el apoyo del Partido Popular? ¿Lo harían de buen grado? ¿Acaso la gente cuando fue a votar no estaba pidiendo un muro frente a la derecha, que ahora, por cierto, va de la mano de la extrema derecha? Ayer Hilario Sánchez, un oyente de este programa, nos remitió algunas reflexiones sobre lo que le está ocurriendo al Partido Socialista. ¿Por qué este miedo a incorporar a Podemos en su gobierno? ¿Por qué este miedo a las coaliciones de izquierdas y ningún miedo a las grandes coaliciones con la derecha? En primer lugar, nos decía, la presión interna de los varones más liberales, tanto de Andalucía como de Castilla-La Mancha, de Extremadura, Aragón, que tienen postulados muy conservadores sobre la militancia en la izquierda. En segundo lugar, es difícil que Pedro Sánchez se vea seducido con invitar al gobierno a Podemos, porque además hay una gran y fuerte presión mediática para que no lo haga. También, muy probablemente, hay un miedo en el Partido Socialista a que despunte la figura de Iglesias, amparada por la posición de poder que le daría el gobierno y de protagonismo. También existe temor en el PSOE a confrontar su programa social, que cuando llegan a los gobiernos suele quedar bastante devaluado. Y también hay miedo en el PSOE, temor a consolidar a Podemos de forma indirecta. Pero de ahí a enviarle una carta al Partido Popular para buscar algún tipo de acuerdo resulta verdaderamente grotesco. Esta es la apertura del programa de radio La Cafetera, y si lo estás escuchando, no estás sola. Bueno, pues algo de eso hablaremos hoy aquí en el programa, porque en España las miradas siguen puestas en esas conversaciones y en el pleno de investidura que en principio pues no se augura que sea muy sorpresivo, sino que parece que nos
que desembocará en un tiempo de incertidumbre hasta la vuelta del verano, donde ahí sí ya veremos cuáles son las verdaderas cartas que presentan los diferentes partidos políticos. Pero hoy hay algunas informaciones que repasaremos en los periódicos interesantes. La carta, el envío de esta carta de los 66 diputados del PSOE que piden al Partido Popular que se abstenga, también de la hipotética oferta que hizo el gobierno de Pedro Sánchez o el equipo de Pedro Sánchez a Pablo Iglesias. Dice el periódico El Mundo que les ofrecieron 2 ministerios menores, el de Juventud, Comercio y la presidencia del Congreso de los Diputados, si es que allí se recluía Pablo Iglesias. Pero es verdad que eso fue antes de las elecciones municipales, ahora parece que esa oferta ya no está en pie y en todo caso fue rechazada por Podemos, según cuenta el periódico El Mundo, porque era una oferta, digamos, muy poco considerada, con las cuotas de poder que necesita para ser investido Pedro Sánchez. También pasarán cosas, habrá abstención, dicen desde Moncloa en el periódico La Razón. Bueno, vamos a repasar esto. Lo que pasa es que ya sabéis que hacemos primero una aproximación a la fotografía internacional, así que si os parece podemos antes de comenzar a hacerla. Porque esto es La Cafetera. Estáis escuchando desde todos los lugares del mundo y si lo estás haciendo eres la resistencia y no estás sola. María Navarro, María.es, muy buenos días. Muy buenos días. Llegada desde las profundidades de los abismos del infierno, allí donde residen Belcebú, Satán, Lucifer. Uh-huh. Puedo hablar ya del otro lado. ¿Qué tal? ¿Has visto la luz? He visto la luz. Caroline. Pero he vuelto a la oscuridad. ¿Te encuentras bien? Ayer había muchas preguntas, ¿eh? Ayer sí, la gente preguntaba, oye, pero se ha puesto malita. Digo, pues se ha cogido un constipado de Ahí estaba un poco convaleciente. aire acondicionado. Sí, estaba en modo zombie. Pero bueno, yo hoy he vuelto a la vida. Has resucitado, porque tiene que estar lista para el sábado la gran desvirtualización cafetera. Pues estaba bastante preocupada porque digo, espero que esto no dure mucho porque no hay mucho tiempo. Y encima vi que se habían agotado las entradas, digo, Dios. En unas horas se agotaron las entradas para la desvirtualización cafetera. Será un programa en directo, será como al estilo de la radio cuando se hacían los teatros. Que había un montón de gente delante. Como entonces, antaño. Como antaño, como si fuéramos analógicos. No había ni edificios ni nada. Pues nada. Así será un programa en directo, pero sobre todo una ocasión para juntarnos con la audiencia de La Cafetera. Se agotaron en muy poquitas horas todas las entradas. Bueno, ya sabemos que... Claro, lo que pasa es que habíamos hecho... De hecho pensamos que podía ser cualquier otra cosa, ¿no? Un error, un tal... Sí, y llamamos no, y todo a la empresa. Subestimamos el poder de la resistencia. No, pero también pensábamos que por ser verano sería una cosa mucho más familiar. Bueno, pues el caso es que se agotaron las entradas. Pues nos veremos allí. El sábado es una familia bien grande. Y podremos abrazarnos allí, podremos asistir. Bueno, la gente que se ha quedado sin entrada ya sabe que podrá seguir el programa en directo a través de las redes sociales. Va a haber numerosos oyentes dispuestos también a tuitearlo, fotografiarlo y periscopearlo todo. Así que será la oportunidad y además será un programa en directo. Lo podréis estar escuchando también el programa en directo de La Cafetera, donde sin trampa ni cartón, lo que somos, con humildad y sin nada que maquillar, nos juntaremos con los oyentes, que es el objeto de la cafetera. De la desvirtualización. No digas eso, que va a parecer que va a haber striptease y todo. Nos juntaremos con los oyentes de la cafetera y tenemos muchas ganas, de verdad, francamente, de hacerlo, y vamos a pasar una noche muy agradable. Y luego la gente se puede tomar cervecitas. Si alguien se ha quedado sin entrada y le apetece incorporarse después a las cervezas, yo lo haría si estuviera cerca del Conde Duque. Yo creo que habrá ambiente. Habrá muy buen ambiente, siempre ha pasado. Además, después de las desvirtualizaciones se juntan. La última vez cogimos una mesa, no sé si era de 150 personas, una mesa alargada, gigante, que ocupábamos todo el paseo ahí frente. Sí, los camareros yo no sabían cómo gestionarlo. Decir, esta gente... Imaginaos 150 personas de mesa, ¿eh? Una mesa larga, sí, como en las mejores bodas italianas. Así estábamos en La Cafetera. Bueno, pues vamos a ocupar Malasaña. Sospecho que va a ser parecido, que vamos a ocupar Malasaña y las plazas de alrededor. Ya veremos a ver dónde nos acogen, pero eso será después de la desvirtualización. Bueno, pues esto en lo que se refiere a la desvirtualización del sábado. Almohadilla, la cafetera investizurda. Almohadilla, la cafetera investizurda. Este es el hashtag del programa con el que vamos a comentar hoy los temas de actualidad, y os pedimos que lo utilicéis para organizar en el chat y que lo utilicéis en Twitter para organizar la conversación y que así podamos
organizar también vuestra participación. Como están haciendo ya algunos oyentes de la cafetera y como están comentando ya Ángel Villasur, Marelka, Buscadora, Mamen Páez, buenos días Mamen, Elena Noruega, buenos días, Ayla, Rafael, bueno, un montón de gente, David Quirós, buenos días, que se incorpora, Edi Muscus, que se incorpora a este programa y que nos ayudan también a analizar la actualidad. Vamos a hacer, si os parece, un repaso, en primer lugar, a la fotografía internacional que nos depara hoy la actualidad, porque ha habido unas palabras que han conmocionado medio mundo. Ayer, una solicitante de asilo, Yasmín Juárez, compareció, es una madre en duelo, testificó ante el Congreso de los Estados Unidos sobre la muerte de su hija de 18 meses. La niña falleció semanas después de salir de un centro de detención. Presentó una demanda esta mujer por $60 millones por la atención médica que recibió la niña, quien contrajo una infección respiratoria mientras se encontraba con su madre en ese centro de detención. Y el testimonio de Yasmín Juárez se ha convertido en un retrato demoledor sobre esta cruel política migratoria impuesta por Donald Trump y que destapa tanta preocupación en el resto del mundo por si se convierte en un espejo para la gestión de los flujos de migración. Yasmín Juárez relataba así esas terribles horas. Los médicos llegó demasiado tarde. No tienen la mayor idea de cómo a mí me ha costado salir adelante sin tener que llevar a mi niña conmigo. Me quitaron un pedazo de mi corazón, me arrancaron el alma. El oficial de inmigración de ICE me preguntó del por qué, para qué había venido a Estados Unidos. Yo le respondí que yo venía a sacar adelante a mi hija, pero ellos casi no nos dejaban hablar. Y él me dijo con estas palabras: tú sabes que este es un país de americanos, que mi presidente es Donald Trump y que te podemos quitar a tu hija y a ti te podemos encerrar en la cárcel. La manera tan cruel, relataba Yasmín Juárez, con la que se ha deshumanizado la relación entre los seres humanos cuando estos son pobres y están pidiendo asilo. Es absolutamente dramático. Yo he visto una noticia que, la verdad, me ha llamado mucho la atención porque hablaba de algunas patologías, dolor en los huesos, problemas además emocionales y de sufrimiento, algunas patologías que desarrollan los migrantes, que desarrollan las personas cuando vienen a Europa pidiendo asilo, cuando vienen a España pidiendo asilo. Y te dabas cuenta, viendo, claro, porque además de la consideración tan inhumana que se tiene cuando se desprecia completamente que son seres humanos que están tratando de cruzar el Mediterráneo, algunos de ellos con bebés en los brazos, pero además muchas veces ni siquiera nos preguntamos, se da por hecho que los que consiguen llegar son gente sana, fuerte, muchos de ellos con problemas, con depresiones muy profundas, han vivido situaciones extraordinariamente difíciles y la verdad es que la lectura de algunas de las patologías que están denunciando los médicos que sufren, por ejemplo, dolores crónicos en los huesos, un montón de cosas, te presenta un rostro, claro, terriblemente humano del drama de la inmigración ante el que la sociedad mira con una pasividad pasmosa, ¿no? Pero miramos con pasividad, yo creo que por la falta de empatía y de ponernos en el cuerpo, en el lugar de la otra persona, ¿no? Estamos ya tan insensibilizados con este tema que lo hemos normalizado, ¿no? Hemos normalizado que mueran personas por intentar llegar a nuestras costas, hemos normalizado incluso que se haya bloqueado a barcos de rescate, hemos normalizado una situación inhumana, ¿no? Y eso pues dice muy poco de nuestra humanidad. Es verdad que, bueno, pues al menos podemos confiar en esas personas que deciden incluso jugársela, ¿no?, ante los gobiernos y deciden que sus barcos de rescate tienen que salir del puerto, incluso aunque eso suponga multas de decenas de miles de euros. Lo hemos visto, por ejemplo, con el caso del barco de Proactiva Open Arms, y han decidido que efectivamente que la humanidad no entiende de legalidad y que al final se trata de vidas. Y luego lo que tú decías también, no se trata solamente ya de rescatar a estas personas, sino también de lo que han vivido antes y lo que viven después, porque al final ese periplo por el que pasan hasta llegar a nuestras costas es horrible, pero es que después tienen una segunda parte, ¿no? Y la segunda parte, pues en el caso, por ejemplo, lo veíamos en el caso de esta señora Juárez,
también habla de cómo se enfrentan también a los trámites y a que les hablen de esa manera, ¿no? O sea, de que no se les trate como personas. Entonces, bueno, yo creo que simplemente con que tuviésemos un poquito más de empatía, pues podríamos cambiar esta situación. ¿Por qué no salimos a las calles en masa? Cuando es algo global, además, que no solamente afecta a países como España, afecta a muchísimos otros países en el mundo. ¿Por qué no salimos en masa para exigir a nuestros gobiernos que sean humanos, ¿no? Y que respondan a esa humanidad que tendríamos que responder todos? Porque en efecto, mientras nosotros estamos hablando bajo la comodidad de la vida en Europa, en España, decenas de miles de personas están sufriendo terriblemente en todo el planeta, buscando una oportunidad mejor, luchando por encontrar un mundo mejor, alejado de los conflictos, alejado de la pobreza, alejado del hambre. Y el testimonio de esta mujer ha sido un auténtico retrato, un auténtico baño de realidad para una sociedad que se está instalando en el conformismo. Bueno, pues además de esta fotografía, también nos encontramos con que si seguimos recorriendo Latinoamérica, se está viviendo una crisis muy importante, nos decían algunos oyentes mexicanos, tenéis que poner el foco, ha dimitido el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, en México. Esto ha provocado un auténtico terremoto político allí, porque además empiezan a escucharse críticas más fuertes sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, diciendo que se está plegando a intereses que no responden exactamente a la ideología que decía representar. Andrés Manuel López Obrador respondió ayer a la dimisión de su secretario de Hacienda, a Carlos Urzúa, pero lo hizo además con un tono ciertamente presidencialista que ha sido muy criticado allí. No es que salió del gobierno por motivos de salud, no, es que él es un hombre con criterios, como nosotros. Tuvimos, entre otras discrepancias, lo del plan de desarrollo, que hubieron dos versiones y la versión que quedó es la versión que yo autoricé, que incluso me tocó escribirla. Bueno, pues ahí se posicionó Andrés Manuel López Obrador sobre la dimisión de su titular de Hacienda, y esto ha tenido, como os podéis imaginar, pues allí ha provocado ha tenido muchas diferencias con el exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, y las críticas se están empezando a escuchar y nos interesa poner el foco, ir conociendo cómo va evolucionando la cosa, porque la primera gran crisis que ha tenido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha estado relacionada precisamente con la migración, y se le acusa de haberse plegado a los intereses de los Estados Unidos, y cada vez que surge una crisis de esta y se posiciona en dirección contraria a la supuesta espacio político que decía ocupar, bueno, mientras tanto, donde hay una crisis verdaderamente montada, nos interesa mucho seguir lo que ocurre en México, porque nosotros hemos ido advirtiendo en el programa sobre por qué se producen las crisis ideológicas en la izquierda, y comienzan por pequeños fenómenos, por pequeñas cosas, ¿no? Yo recuerdo una conversación que tuve con Zapatero una vez, que decía, el expresidente del gobierno decía, bueno, es que, porque yo les había acusado de haber perdido las elecciones por algunas crisis relacionadas con la política nuclear, después de que el cierre de Zorita no quedase concretado, después de toda esta batalla que tuvieron con los internautas por los derechos de autor, después de toda esta guerra que tuvieron con la reforma laboral y con algunas políticas migratorias. Y entonces me dijo, bueno, es que lo que no puedes decirnos es que hemos perdido las elecciones por los derechos de autor. Y entonces, hablando con Zapatero, le decía, digo, en realidad no se trata tanto, digo, esto es como un niño en una barca hinchable con una chincheta en la mano. El primer pinchazo no hunde la barca. El segundo pinchazo tampoco hunde la barca. El tercer pinchazo tampoco la hunde. Pero como siga jugando con la chincheta en la mano, la barca no llega a la orilla. Y esto es un poco lo mismo. Andrés Manuel López Obrador se ha metido en un territorio plegándose, arrodillándose ante los Estados Unidos en materia migratoria que difícilmente van a perdonar los electores. Pero es que todas las decisiones que se están tomando no son más que pequeños pinchazos. Aisladamente no son nada. Aisladamente no hacen que caiga un gobierno. Pero luego nos preguntamos por qué ocurren las cosas que ocurren. Y entonces conviene mirar a las cosas con la fotografía precisa. Por eso nos interesa ir colocando el foco cuando van ocurriendo estas cosas en Latinoamérica, porque nos van también mostrando
cuáles son estos pequeños desencuentros con los ciudadanos. Bueno, y donde digo que hay una crisis abierta muy importante es entre el Reino Unido y Estados Unidos y Washington. Ya sabéis que el ex embajador de Estados Unidos en Washington criticó con mucha dureza a Donald Trump, le llamó de todo. Esto ha provocado su dimisión. Bueno, pues Boris Johnson ha calificado al ex embajador como excelente y ha dimitido a las horas. I just heard that Kim Darroch resigned, and I want to say that I regret that, really, because I think he was a superb diplomat. Porque resulta que Boris Johnson ha sido objeto de todo tipo de críticas en las últimas horas por no haber salido en defensa de este embajador frente a Donald Trump. Y entonces todo el mundo le ha acusado a Boris Johnson de haber arrojado al embajador bajo el autobús. Ha salido ahora calificando de excelente su gestión y ha dimitido. Bueno, este lío que se ha montado, que tiene muy enfadado al gobierno de Donald Trump con el Reino Unido, ha abierto una crisis diplomática muy importante. El Reino Unido seguía buscando la alianza con los Estados Unidos como su nuevo eje de relaciones internacionales, y esto no hace más que introducir, pues un elemento de tensión con el gobierno de Donald Trump, que no es un asunto menor en un momento como este. Así que esto en la gran fotografía internacional. Ha habido muchas otras pequeñas noticias repartidas por el mundo, como es evidente, pero esta es la gran fotografía de los grandes temas que llevan en portada los medios internacionales. Pero ya sabéis que aquí en España miramos las conversaciones que se están produciendo en los partidos políticos para buscar apoyos para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Todavía no tiene los apoyos que necesita para convertirse en presidente. Y hay quien especula con que esto puede acabar en elecciones otra vez. Only with love we can achieve peace. Oh, yes, I know it. The old will take the old wise away, and the winter will never forget. Only with love we can achieve peace. Oh, yes, I know it. Don't be afraid. Love is the most sincere force. Love is a light. Bueno, pues las conversaciones hoy protagonizan las portadas en el sur de Europa, en España. Protagonizan en el norte de África, España. Protagonizan las conversaciones políticas. Con esa noticia de la que dábamos cuenta cuando comenzaba el programa. 66 diputados del PSOE han pedido por carta al Partido Popular que se abstenga. Los socialistas, aquellos que, ya sabéis, se abstuvieron, permitieron que gobernase Mariano Rajoy, con el no es no que se convirtió en un sí, no es no pero sí. Los socialistas han pedido a Pablo Casado que, ahora que se encalla el diálogo con Podemos, se abstenga el Partido Popular y permita que gobierne, que la derecha permita que gobierne el Partido Socialista. Bueno, bloqueada la negociación con Podemos, dice el periódico El País, dice bloqueada la negociación con Podemos tras la fracasada reunión del martes entre sus líderes. Los socialistas redoblaron ayer la presión sobre el PP. Yo no sé a quién le pareció una buena idea semejante escenificación. En aquel momento, a lo mejor, en aquella reunión, debió parecerle a algún diputado una extraordinaria idea. Pero retrata muchas cosas, como decíamos al comienzo del programa. Evidencia la teatralización de la política. Ahora nos damos cuenta de que solo hay una cosa en el Partido Socialista que les produzca más rechazo que el Partido Popular, y ese es Pablo Iglesias. Pero además, al Partido Socialista no parece importarle mucho, a quienes se abstuvieron, no parece importarle mucho que pudieran ser considerados aliados de facto con el Partido Popular, con la derecha. Que en este momento de negociación se evidencie de esta forma esto es verdaderamente llamativo. Es verdad que todo esto no es un descubrimiento, como decíamos al principio, porque en España no todo el mundo ve la política de la misma manera. Yo creo que comprender a España, entender a este país, entenderlo un poquito mejor es fundamental. Porque, en efecto, hay mucha gente que tiene principios conservadores, que lleva una vida conservadora, que les ves y, digamos, cuya etiqueta sería muy sencilla y que, sin embargo, son votantes del Partido Socialista y no aceptarían la etiqueta de ser de derechas. Y sin embargo dices, bueno, pero política territorial, ¿cuál es tu discurso? En política social, ¿cuál es tu discurso? En política migratoria, ¿cuál es tu discurso? Pero sin embargo, ¿cuál es tu voto? Bueno, encajan en ese Partido Socialista que fue tan ambiguo y tan amplio durante la transición, en el que cabían muchas ideologías. Cabía gente un poquito más a la izquierda, mucha gente en un centro liberal social,
y gente socialdemócrata. Pero eso es España. Si queremos este país hay que aprender a querer esto, porque esto es nuestro país también. De la misma manera que encontramos gente en el Partido Popular que no responde al esquema liberal clásico, que son democristianos, que son conservadores, que incluso tienen una visión un poco más, digamos, un poco más transversal de la política. Pasa en Ciudadanos, pasa en Podemos. Porque etiquetar, claro, mayoritariamente lo que sí que está enviando es un mensaje al Partido Socialista que es demoledor. Porque ¿a quién le ha parecido una buena idea en estos momentos? Porque en términos de estrategia política, el momento es el peor. No hay un momento más patoso para evidenciar este alma del PSOE que siempre se acerca a la derecha cuando lo necesita. La prueba ha sido escuchar a Felipe González aplaudiendo la postura de Pedro Sánchez en las negociaciones de investidura. Yo creo que Pedro Sánchez está en una posición bastante correcta y sensata que deberían entender. Y mientras tanto hemos escuchado también a Ábalos desde el Partido Socialista pidiendo la abstención del PP. Seguimos apelando a la responsabilidad de fuerzas políticas, alguna que ha gobernado, que ha pasado por esta experiencia, que sabe además que la investidura solamente la pudo conseguir a través de la responsabilidad del Partido Socialista. Yo como diputado en aquella ocasión me abstuve para hacer posible un gobierno de Rajoy. Sin mi abstención, el señor Rajoy nunca hubiera sido presidente. Entonces, entendiendo las razones del momento, de entonces, entendiendo que tenemos un problema de procedimiento para la investidura, para la presidencia del Gobierno de España, que no así para presidentes de comunidades autónomas en algunos casos, o incluso los alcaldes que tienen otro procedimiento, yo lo que apelo es a no aprovecharse, digamos, de ese problema que tenemos en nuestro ordenamiento, en nuestro procedimiento, para bloquear la posibilidad de un Gobierno de España. Así que, en efecto, el Partido Socialista, una parte, escuchar a Ábalos diciendo Rajoy fue presidente gracias a mi abstención, no sé si es el mejor mensaje que se puede enviar. Y lo dice alguien como yo, que no soy precisamente sospechoso porque no me resultan incómodas las siglas del Partido Socialista ni tengo ningún prejuicio en esa dirección, pero que luego no le puede resultar extraño al Partido Socialista recibir la calificación de no confiables, de no son de fiar. No les puede extrañar que le sea tan sencillo a Podemos después ubicar ese discurso. Porque si pides la abstención del Partido Popular, en el momento en el que el Partido Popular está pactando con la extrema derecha, de eso nos alertaba el Partido Socialista de forma muy grandilocuente hace algunas semanas, con la extrema derecha, el PP que ahora va de la mano de la extrema derecha. ¿Alguien se ha olvidado de lo que significa ir de la mano de la extrema derecha? Que además eso ha hecho que todo su discurso se vea escorado todavía más hacia esa dirección. Y Ábalos pidiendo la abstención del Partido Popular. Así que, en fin, bueno, las negociaciones parecen encalladas, esto coincide toda la prensa nacional hoy, lo vemos en la portada del periódico El País, como decíamos, lo vemos en la portada del periódico La Razón. Dice el periódico La Razón, Moncloa avisa a los partidos, pasarán cosas, habrá abstención, pese a que en público niegan una segunda investidura, dicen que irán a elecciones, que no se pueden presentar dos veces, en privado, sin embargo, la emplazan a después del verano, dice La Razón en su portada. El PSOE ofreció antes del 26M a Podemos entrar en el gobierno y la presidencia del Congreso, dice el periódico La Razón. Hasta ahora lo negaba el Partido Socialista y ahora parece que antes de las municipales el PSOE sí estaba dispuesto a ir en coalición, pero el tiempo ha ido pasando y los fuertes dentro del PSOE, los líderes más conservadores, los varones, como nos decían los oyentes de este programa, los varones de Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, han ido tomando posiciones y han ido empujando. Han aprovechado la debilidad de un Podemos que no ha tenido un gran resultado en las autonómicas y municipales y están tratando de imponer su agenda y su calendario y también su espacio de negociación. Bueno, pues según el periódico La Razón, el plan es que la situación política, que coincide con la sentencia del Procés, haga ceder a Casado, a Rivera e Iglesias. Ese sería el plan de Moncloa. Así que parece que no iba tan desencaminado el partido Podemos cuando decía que el PSOE estaba de nuevo, una vez más, buscando alianzas en la derecha. Eso es lo que dice el periódico La Razón, un periódico de derechas. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo, no estás
Y mientras tanto, a pesar de los intentos que hicieron ayer algunos periódicos y algunos medios de comunicación bochornosos, grotescos, por retorcer el CIS para presentar un resultado que no era. Lo que nos encontramos ayer es con que había una mayoría de ciudadanos que pedía el 26% de los ciudadanos que prefería una alianza entre PSOE y Podemos. Algunos retorcieron el CIS para que pareciera que decía algo que no decía. ¿Y sabéis cómo lo hicieron? Decían, la mayoría prefieren un gobierno PSOE-Ciudadanos. ¿Por qué? Porque había dos preguntas en el CIS. ¿Prefieres un gobierno Podemos con independentistas o Podemos en solitario con PSOE? En realidad decía PSOE, Podemos independentistas o PSOE solo con Podemos. Y separaron esas dos preguntas, cuando básicamente la esencia es la misma. La mayor parte de los encuestados querían que hubiera un gobierno entre PSOE y Podemos, un gobierno de coalición. Algunos lo querían con independentistas y otros no, pero querían ese gobierno de coalición. Bueno, pues algunos periódicos ayer hicieron un ejercicio superlativo por darle la vuelta, por retorcerlo para que pareciera que la mayoría de los españoles querían un acuerdo entre Ciudadanos y el Partido Socialista. Bueno, una cosa absolutamente brutal. Hoy viene La Vanguardia, esto contado. El 26% prefiere una alianza de PSOE y Podemos, según el CIS. Con las negociaciones de Podemos en punto muerto, Pedro Sánchez se plantea una reforma del artículo 99 de la Constitución, dice también el periódico La Vanguardia, porque Sánchez se está planteando cambiar la Constitución para evitar bloqueos en la investidura. Se habla de crear una segunda vuelta, por ejemplo, para que, una vez se haya elegido, no tengan que andar negociando. Esto es llamativo porque lo vais a escuchar mucho en los próximos días. Es verdad que nos encontramos en una situación de un cierto bloqueo político, más bien de la necesidad de negociar. Pero cuando ocurren estas cosas, a ver, aquí en España se dice que los nacionalismos tienen demasiado peso después electoral, demasiado peso en el Congreso. En realidad esto emana de la transición española, emana de un momento político en el que había que dar peso en las decisiones e importancia en las decisiones para evitar el centralismo a las comunidades autónomas. Por eso tienen tanto poder de decisión, por eso veíamos a gobiernos teniendo que pactar, gobiernos del Partido Popular teniendo que pactar con gobiernos de Convergencia y Unión para obtener la presidencia del gobierno, como le ocurrió a José María Aznar. Bueno, las comunidades autónomas por eso tienen esa desproporción en el número de diputados que consiguen después de las elecciones. Se hacía para darle un poco de poder a las comunidades autónomas y que no quedaran arrasadas por el centralismo. Esto ha ido haciendo que hayan emergido nuevos pequeños partidos políticos que también cuentan con esa capacidad de bloqueo a la hora de elegir a un presidente. Unos pocos diputados pueden hacer que un gobierno votado mayoritariamente, como ha ocurrido en las elecciones con el gobierno de Pedro Sánchez, no pueda, con el Partido Socialista, no pueda gobernar porque necesita de apoyos de otros. Y entonces hay quien dice, bueno, hagamos una segunda vuelta y simplemente ahora se lo disputan el primero con el segundo. ¿Qué es lo que pasa? Que eso impediría que entrasen nuevos partidos políticos, les dificultaría mucho la entrada y perpetuaría en el poder a las grandes opciones del bipartidismo, a los que tengan la estructura más grande y consigan más diputados. Así que no es una gran idea. Pero claro, Sánchez es Partido Socialista, le interesa ese escenario. Por eso hoy La Vanguardia dice, Sánchez se plantea cambiar la Constitución para evitar bloqueos en la investidura. Esto sería demoledor para la aparición de nuevos partidos políticos. Y además no nos engañemos, negociar es muy difícil, pero negociar es bueno. Primero porque un Parlamento fragmentado recoge mucho mejor las diferentes sensibilidades de los ciudadanos de España, de este país. Porque hay gente que se siente identificada con una parte del PSOE, pero no con otra. Y hay gente que se siente identificada con Podemos. Y hay gente que se siente identificada con el Partido Popular y otros con Ciudadanos. Y la forma de representar mejor esas sensibilidades es que el Parlamento esté fraccionado. Claro, hace más difícil gobernar, hay que negociar. Claro, no puedes aglutinar a todo el mundo en unas siglas políticas porque es más difícil que se sientan identificados. Así que si hubiera una reforma constitucional, el debate sería eterno. Pedro Sánchez quiere lanzarla y es muy posible que obtenga el apoyo del Partido Popular, que también sería el principal beneficiado de un movimiento de esta naturaleza. Pero no parece que sea muy sensato. Bueno, el caso es que, en efecto, todo parece que la única intención, como dice Alberto Martínez, es volver al bipartidismo, volver a los dos grandes. Bueno, Rubén dice, estoy yo saturadísimo ya de la investidura, lo que pasa es que aquí, mientras tanto, pues seguimos con ese debate en las portadas de los periódicos. Decía el periódico La Razón que el PSOE ofreció antes del 26M a Podemos entrar en el gobierno, luego ya echó marcha atrás, ahora parece que ha echado marcha atrás, pero esto lo desarrolla un poquito mejor el periódico El Mundo Hoy. Sánchez tentó a Iglesias con
un ministerio de Juventud, con Comercio y con el Congreso. Podemos afirma que les ofreció la presidencia de la Cámara y 2 ministerios, pero que ha rectificado tras el 26M. Podemos, en todo caso, lo rechazó porque eran carteras menores. Pero no era cierto eso de que no querían un gobierno con ministerios a Podemos. Estaba dispuesto el Partido Socialista. Se lo llegó a ofrecer a Podemos. Lo que pasa es que le ofreció 2 ministerios menores. Y como no aceptaron, ahora el Partido Socialista se ha ido muy marcha atrás y ha dicho, pues, ni una cosa ni la otra. Esto lo cuenta hoy el periódico El Mundo en su portada. Bueno, pues como veis, esta es la gran fotografía. Hoy, en todo caso, es jueves. En este programa consideramos que más allá de la foto de los medios de comunicación, de la gran foto mainstream, de la agenda mainstream, tenemos que hacer pequeñas fotografías sobre otros asuntos. Consideramos que la actualidad tiene que venir salpicada, como sabéis, por la ciencia. Por eso ayer Ainhoa Goñi nos acompañaba. Tiene que venir acompañada por el medio ambiente, la ecología. Que en la actualidad tiene que caber un espacio para la memoria. No podemos explicar lo que nos ocurre si no somos capaces de comprender, de conocer lo que ocurrió en el pasado. Y por eso cada jueves abrimos un espacio aquí, un paréntesis, en la cafetera para hablar de la memoria. Porque en la cafetera os contamos todo lo que os cuentan el resto de medios de comunicación. Nadie puede decir que no está informado escuchando la cafetera. Os contamos aquellas cosas de las que no hablan los grandes medios de comunicación, pero que se habla entre bastidores, que se habla en los oscuros callejones de la corte madrileña. Y también nos contamos aquellas cosas que no tienen espacio para los grandes medios. Porque esto es la cafetera y si lo estás escuchando, tú eres la resistencia y no estás sola. Defender la alegría como una trinchera, defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas. Defender la alegría como un principio, defenderla del pasmo y las pesadillas, de los neutrales y de los neutrones, de las dulces infamias y los graves diagnósticos. Defender la alegría como una bandera, defenderla del rayo y la melancolía, de los ingenuos y de los canallas, de la retórica y los paros cardíacos, de las endemias y las academias. Defender la alegría como un destino, defenderla del fuego y de los bomberos, de los suicidas y los homicidas, de las vacaciones y del agobio, de la obligación de estar alegres. Defender la alegría como una certeza, defenderla del óxido y la roña, de la famosa pátina del tiempo, del relente y del oportunismo, de los proxenetas de la risa. Defender la alegría como un derecho, defenderla de Dios y del invierno, de las mayúsculas y de la muerte. Españoles. Franco ha muerto. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? El hombre de excepción, que ante Dios y ante la historia. ¡Quieto todo el mundo! ¿Quiénes? Que acaban de ocupar el Parlamento. ¿Quién lo dice? Coño, yo que lo acabo de oír. Ah, amigo, tú eres un mierda. ¿Por qué? Porque no has creído nunca. Joder, qué bárbaro, oye. No has creído nunca. Está impresionado. No has creído nunca. Todos contra la reacción. Todos contra el fascismo. Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional. Es que creo que nosotros estamos para mirar al futuro, para encargarnos de los problemas de las personas, de los vivos y para dejar a los muertos que descansen en paz.
oír a un cura decir rojo asesino, todos los rojos son unos asesinos, y saber que mi padre era rojo y que lo habían matado. Es por el bien de todos los infelices que han muerto por tráfico. Las grandes, las olas de ciertas llanuras, galopa caballo. El mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: paz, piedad y perdón. Pues este es efectivamente la cabecera que abre el espacio para hablar de memoria. Lo hacemos siempre con Emilio Silva, de la mano de Emilio Silva, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Emilio Silva, buenos días. Muy buenos días a toda la resistencia. Qué voz, con qué potencia entras en las ondas. Que estaban comentando en el chat, la gente está, claro, alguno de los audios que se escucha, hay uno maravilloso, el de no has creído nunca, que era Carrés, era una persona que estaba dando instrucciones durante el golpe de Estado, estaba participando, llamando a unos y a otros durante el golpe del 23F, y esas grabaciones alguien las guardó durante años en una maleta y después fueron conocidas. Entonces, ese no has creído nunca que presumía, y dice Obdemurian, dice, suena, apunto tu nombre y se lo pasa a un pelotón de fusilamiento, porque claro, ese momento sirvió para pues dar, en fin, fuerza a todos los radicales, a los brutos, a los tal, y esas conversaciones son maravillosas porque retratan un momento histórico, porque retratan un tipo de carácter, un perfil de personaje, que luego mientras él decía estamos triunfando, el golpe había fracasado, pero bueno, son muy simbólicas, están en la cabecera del programa porque consideramos que es muy importante atender al pasado, y por eso de la mano de Emilio Silva los jueves hablamos. ¿Tú crees? ¿Tú estás diciendo que el 23F era una trampa? No, porque además cada vez tengo más claro que tienes razón en tu tesis de que el 23F consiguió el objetivo que perseguía, que era un frenazo radical, entre otras cosas, en la verdadera reconciliación, ¿no? En una política de reparación, de justicia, de reconocimiento de quienes habían sido los perjudicados en la posguerra y tras la guerra y la represión. Y el 23F consiguió poner un frenazo brutal. Así que como operación no fracasó, ¿no? No fracasó. No creo que fracasara o fracasase, pero por lo que has explicado, igual parecía como que estaban ahí todos los golpistas o los que se hacían golpistas dispuestos a tirarse en una piscina, alguien disparó, se tiraron unos cuantos y otros se quedaron sin mojarse. Bueno, pero ¿no? Eso sí parece que ocurrió, ¿no? Eso sí que parece que fue... Y que podía haber ido peor, podía haber salido bien el golpe de Estado, porque algunos pretendían que saliera bien y les podía haber ido bien. España siempre puede ir peor. Bueno, y oye, ahora tenemos una batalla abierta. El gobierno parece que ha decidido abrir una confrontación con la familia Franco después de que no hayan podido exhumar todavía los restos del dictador, que está paralizada la decisión en el Tribunal Supremo. Pues el gobierno ha exigido a la familia Franco ahora la devolución del Pazo de Meirás, porque dicen que su compra había sido un fraude. Es un nuevo frente en la relación entre la familia Franco y el gobierno. No sé si esto puede prosperar o no, pero parece que el gobierno está decidido, ¿no? Bueno, lo ha presentado en un juzgado. El Parlamento gallego lleva mucho tiempo, y el Ayuntamiento de Sada, que es el término municipal dentro del que está el Pazo, peleando por recuperarlo. La familia se ha dedicado, y bueno, sus alrededores y su corte del franquismo sociológico presente a decir que todo fue legítimo, que era un regalo. Y bueno, pues van apareciendo documentos que, bueno, ya existían, ¿no? Que explicaban que a la gente se le quitaba una parte de la nómina para hacer una, vamos a decir entre comillas, donación, que eso no era una donación, porque a ver quién decía que no a dedicar un porcentaje de su nómina a comprarle un palacete al dictador, a quien se atrevía a negarse. Pero bueno, ahora lo que se ha descubierto es un acta notarial donde el Pazo primero lo compra un grupo que quiere hacer ese regalo, y luego se le transmite fraudulentamente a la familia Franco por un importe de 85.000 pesetas de la época, que era un importe ridículo para la propiedad de la que se trataba. Y bueno, la gran discusión era si aquel regalo había sido para el jefe del Estado o para Francisco Franco, fuera jefe del Estado o no. Y bueno, pues con esa tesis de que era un regalo para un jefe del Estado y que por lo tanto debería seguir siendo patrimonio, pues se ha llevado a cabo esta actuación judicial. Bueno, pues que si empiezan a ir a por el patrimonio
que tiene ilegítima e ilegalmente la familia, pues igual no van a parar. Pero no parece probable porque lleva mucho tiempo, decías, en Galicia ya ha habido varios intentos de esto, ¿no? Bueno, pero es un expolio, ¿no? Entonces nosotros hemos visto, ¿no? A veces alguien encuentra un barco, como lo dice, y la propiedad española, digamos, que se conservó durante cientos de años, ¿no? Quiero decir que a veces el expolio es un delito que no tiene por qué prescribir. En este caso, ya no solo por la operación fraudulenta, sino se trata de un expolio al Estado, y desde esa tesis, pues mira, nosotros hace años denunciamos que prácticamente todos los documentos que tiene la Fundación Francisco Franco, que son 30.000 documentos que declare públicamente formar parte de su archivo, pues casi todos son propiedad del Estado, es otro expolio, ¿no? Y presentamos un escrito a la Fiscalía se lo remite al Ministerio de Cultura y todavía estamos esperando a que el Ministerio de Cultura conteste si va a hacer algo para recuperar su patrimonio, ¿no? Porque es un patrimonio del Estado y esos documentos, según la Ley de Patrimonio Histórico Español, o son del emisor o son del receptor y, por lo tanto, pues son propiedad pública. Entonces, bueno, si empezaran por ahí, bueno, igual no terminaban, ¿no? Lo que estaba pensando yo al leer la noticia de lo del Pazo, ¿no? Es esa cosa provinciana del dictador, de que todos los elementos simbólicos que ahora están en debate están en la A6, que es la carretera que va de Madrid a su pueblo, ¿no? O sea, en la A6 a la salida de Madrid está el Canto El Pico, que era su casa de fin de semana, está el Valle de los Caídos, que, bueno, pues que todos conocemos por las dificultades o la falta de fuerza del gobierno para entrar ahí, está el Pazo, digamos, y su lugar de nacimiento, ¿no? Todo en esa carretera, ¿no? Desde un punto de vista así muy... O el Arco de la Victoria de Madrid, que también está en la salida de las 6. No creo que fuera casual que Franco diseñara todo eso camino a, entre comillas, a su pueblo. Pero a ver si es verdad que el Estado se pone las pilas y empieza a recuperar ese patrimonio, porque en Chile, por ejemplo, la familia de Pinochet le han exigido y les han confiscado muchísimo dinero, ¿no? Del que robaron. Entonces, bueno, aquí es incomprensible que no ocurra algo parecido. Aunque el Estado español con el tema del patrimonio ha sido un poco, bueno, injusto, en el sentido de que aquí se ha devuelto a los sindicatos, a la UGT sobre todo, y a los partidos políticos el patrimonio que tuvieron en la Segunda República y fue confiscado por la dictadura, pero las personas no. Entonces ha habido así una especie de ejercicio de endogamia casi de las organizaciones, que luego, pues si ellos tienen derecho, también lo debe tener cualquiera. Oye, nos ha llamado la atención, Emilio, también otra información, la ha publicado el Confidencial.com, sobre la plataforma Millán Astray. Está intentando recuperar su calle en Madrid. Parece que han mantenido una reunión con el alcalde para cambiar impresiones, dicen, sobre la calle del General Millán Astray en la capital, y están mirando la situación jurídica, la reposición de las placas. Hay un intento por volver atrás de nuevo, una vez que habíamos pasado ese episodio, ¿no? Bueno, no está pasando solo en Madrid, también está pasando en Córdoba. Quiero decir, hay ayuntamientos en los que estas ahora nuevas combinaciones de partidos políticos están tratando de exigir un rebobinar antes de la ley de la memoria y reponer calles dedicadas a franquistas, ¿no? Es curioso, pues luego esa misma derecha es la que dice que hay que mirar al futuro, que no hay que decirle a la gente cómo tiene que pensar, y algunas cosas similares. Incluso ayer creo que fue en el municipio de Leganés, varios dirigentes de Vox pidieron al alcalde que retirase una estatua de Ernesto Che Guevara, ¿no? Y se fueron allí a fotografiar para hacer esa petición, ¿no? Entrando de lleno, digamos, en esta lucha por lo simbólico. Lo que llama la atención en el caso de Madrid es que una de las primeras reuniones que ha tenido el nuevo alcalde haya sido con esa plataforma, ¿no? Y quiero decir, dentro para escenificar al menos cuáles son algunas de sus prioridades. Ha cerrado la oficina de la memoria que había y derechos humanos en Madrid, quiero decir, eso lo ha hecho fulminantemente, y bueno, pues
en esa batalla por lo simbólico y por eso demuestra la importancia que tiene, porque todos están en esa batalla, aunque nos digan que no hay que entrar en ella, pues hay gente que quiere volver a rebobinar esto hacia atrás y volver a reconocer a líderes de la represión franquista, ¿no? Entonces, bueno, es una pelea diaria y ahí es donde el gobierno pues debería ser ejemplar y marcar el rumbo sin dudar de hacia dónde tiene que ir una democracia. Oye, vas a estar el sábado con nosotros, ¿no? Espero. Bueno, igual estoy un poco apartado, pero sí estaré por ahí. No, apartado no, porque te he guardado un momento de protagonismo y gloria. No, queremos hacer una cosa, queremos hacer un repaso sobre las secciones que configuran este programa. ¿Por qué hemos elegido estos espacios para que tengan su lugar en la cafetera? ¿Por qué memoria? ¿Por qué la ciencia? ¿Por qué el medio ambiente? ¿Por qué también la cultura? ¿Por qué nosotros hemos elegido que tengan esa posición? Y me gustaría, a ver si es posible, Emilio, que el sábado, además se va a retransmitir, los oyentes que no hayan conseguido sacar entrada lo van a poder escuchar por internet, pero hay mucha gente que se ha quedado fuera, así que, bueno, se va a retransmitir por internet, un programa especial desde allí, pero me gustaría que aprovechásemos la oportunidad para reflexionar sobre por qué es importante la memoria, por qué es importante que recordemos de dónde venimos. ¿Cuál ha sido el ejercicio tan terrible que se ha hecho para que no recordemos nada, para que no podamos mirar atrás, te parece? A mí me parece perfecto. Pasa que yo soy, bueno, como estoy un poco lejos del mundo millennial, yo estoy siempre desvirtualizado. Entonces, igual para mí significa otra cosa porque soy más analógico, pero... ¿Qué quieres decir exactamente? Ábrete a nosotras, bueno, ábrete a nosotras, abre tu espíritu. Nada, porque se han acabado muy rápido las entradas. ¿Pero esto qué es? Se acaba muy rápido. Pero, a ver, en nuestra defensa debo decir que lanzamos 2 formularios de preinscripción para calcular la gente y que buscamos un local que fuera un 10% más grande de las contestaciones que recibimos y se han acabado en unas horas. Pero intentamos abarcarlas. Es verdad que podíamos haber buscado el Bernabéu para celebrarlo, pero nos parecía un poco excesivo. Así que nos conformamos con que la gente disfrute, con que vengan, aprovechen bien su entrada, dado que hay mucha gente que se ha quedado fuera, y lo vamos a pasar bien. Va a ser un rato muy agradable, una oportunidad de vernos. Ya sé que tú eres muy desvirtual siempre, pero bueno, vas a tener la oportunidad también de recibir muchos abrazos, porque hay mucha gente que te quiere abrazar. Y va a haber sacos y todo eso, o sea, va a estar escenificado. ¿Va a haber croissants, por ejemplo? Yo pregunto, ¿va a haber pero croissants? es que eso lo ibas a traer tú, ¿no? La última vez que viniste me fui a las 6 de la mañana a comprar croissants y cuando llegaste no quisiste ni probarlos. María, ¿qué? Jamás tú habías entrado al trapo de eso para exigir que los llevara yo. Es para picarte, para que vengas. No me quiero meter el mundo de las alianzas está un poco complicado, ¿no? ¿Has visto? Se hacen y deshacen y luego los soldaditos que estaban allí con sus banderas que se incorporan a cada ejército se quedan ahí un poco desnortados. Te lo digo para saber con quién tienes que aliarte, Emilio. Te lo digo porque luego las alianzas crecen y van. No, Emilio, pero únete a los millennials. No va a haber sacos terreros. Pues mira, sabes que siempre no vamos a poner nada en el escenario, lo vamos a dejar en blanco, nada, pero sin no nada. grandes cosas. No, pero lo voy a explicar, nada. Hemos estado mirando y hemos mirado diseños y hemos mirado cosas y llevar elementos y tener cosas cafeteras y hemos pensado, decían, cuando Steve Jobs hacía los actos en Apple, cuando presentaba un aparato, decía que exigía que no hubiera nada en el escenario, solamente estaba el tipo de pie. Y decía, no tiene que haber nada porque la atención tiene que ser, el foco tiene que estar colocado en que lo que ofrecemos no es corchopán, no es cartón piedra. Y entonces, como en la cafetera ha sido la filosofía desde el principio, aquí no hay cartón piedra, no hay bonitas luces, no hay una iluminación especial, no, estamos la gente y los oyentes y todos metidos en un mismo Así que hemos optado por hacer eso. ¿Qué te parece? No va a haber ni maquilladores, nada, la verdad. Y no voy en pijama porque tengo que llegar andando. Pues yo creo que deberías. Y no quiero que me arrebaten las prendas, soy un líder mediático, un icono pop. Pero puedes hacer un cambio de vestuario y estaría bien que en un homenaje a ti mismo salieras en pijama, ¿eh? Podría ser, pero ¿sabes lo que pasa? Que si he optado por no ir en pijama, la verdad siempre por delante, por no ir en pijama, porque desde que viene Mary aquí y venís vosotros de vez en cuando, pues por decencia me aclimato. Y entonces no voy ahora a transformarme. Yo pensaba que los días que hacías Periscope no iba a ser en pijama y los demás sí.
También es posible, también es posible. Ya sabes que hay algún presentador que va en pantalón corto y lleva chaqueta y camiseta. Chaqueta y camisa. Y sin embargo van debajo casi en calzoncillos. Así es, esta es la... Pero no, aquí en la cafetera somos sinceros. Bueno, que te esperamos el sábado. Dice, la falda escocesa, lo prometiste, Fer. Pero mamen, prometí la falda escocesa si aquí Mary cantaba, si la gente bailaba. Quiero decir, no. Mary y yo podemos cantar, tranquilamente. Vale, yo hago playback. He dicho tranquilamente. Espérate que María está dando un paso atrás en esto. Bueno, que hablaremos de la memoria, reflexionaremos en torno a la memoria. Luego, oye, si quieres te llamo ahora en la sobremesa cafetera y te quedas charlando con nosotros. Bueno, aquí estoy. Para hablar de la memoria. Digo, de la memoria que vamos a hablar el sábado, para hablar de la desvirtualización. Bueno, venga, vamos a continuar, nos atoremos. Nos atoramos. Venga, gracias, Cuídense. Emilio, muchas gracias. Chao. Bueno, porque en efecto, ya sabéis que en la cafetera hay dos bloques muy diferenciados. Está el bloque informativo, donde colocamos el foco sobre la información, muchas veces incluso mirando hacia atrás, hacia la memoria, pero basándonos en las informaciones, en las noticias. Y también tenemos un espacio que conforman los propios oyentes, la agenda de la cafetera, donde vosotros enviáis las noticias que creéis que tienen que tener protagonismo en los medios de comunicación, pero que están fuera de la agenda setting. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Le taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga, hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Pues en efecto, ya lo sabéis que hay algunas noticias que pedís que se coloque el foco, que los medios de comunicación coloquen el foco, que no queden sepultadas en páginas interiores. Y claro, es que cuando uno ve la dimensión de las cosas que alcanzan la portada de los periódicos frente a cuestiones que afectan a seres humanos, vidas de seres humanos a los que la prensa y la sociedad mira con una frialdad aterradora. Han sido rescatadas 136 personas. 3 pateras en el estrecho, 136 personas. Imaginaos las repartidas en 3 pateras, ¿no? Son así las cifras. Sí, de hecho, en concreto son 15 mujeres las que iban a bordo de estas pateras, de estas 136 personas que iban a bordo de estas pateras, que fueron rescatadas por salvamento marítimo, localizadas cuando navegaban en aguas del estrecho, y bueno, han sido trasladadas al puerto de Algeciras. Así que bueno, vemos cómo siguen viniendo personas, pues como decimos, siempre en busca de futuro mejor, y ahí está también luego nuestra responsabilidad y nuestra empatía con ellos, ¿no? Luego hay muchas noticias relacionadas con el medio ambiente. Había una noticia que habla de la última amenaza de la Antártida, una gran masa helada inestable en riesgo de desintegración en el sudoeste del continente. Si varias personas nos enviabais la información, que la recogía además en portada La Vanguardia, en su portada digital, y hablaba precisamente de esto, ¿no? De la última amenaza de la Antártida. Dice que los expertos apuntan a un nuevo peligroso foco de deshielo de un glaciar al sudoeste de la Antártida, y explican además también las consecuencias
consecuencias que podría tener esto, porque podría subir hasta casi 1 metro el nivel mundial del mar como consecuencia de este deshielo. Dicen que efectivamente que la consecuencia sería una importante subida del nivel del mar y que eso provocaría que la Antártida se enfrente a una situación crítica y de no retorno. Esto además añadido también a lo que nos contabais muchas personas relacionado con lo que Bruselas ha pedido a España, ¿no? Que ha pedido más esfuerzo en calidad del aire en Madrid y Barcelona porque vulneran los límites establecidos por la normativa europea y esto desvela pues que al final ante la destrucción del planeta tenemos que actuar también desde las políticas, algo que veremos si lo escuchan al menos en Madrid, que están con el tema de Madrid Central que puede parecer una cosa menor, una cosa local, pero que al final con este tipo de acciones lo que estamos haciendo es contribuir a destruir el planeta si no protegemos con iniciativas como Madrid Central. Y luego también, relacionado con esto mismo, nos enviaba Espectacular una información sobre la responsabilidad de los candidatos para liderar la Unión Europea en cuanto al aire en cuestión climática. Nos enviaba además un tuit de Extinction Rebellion España y era una información de La Marea, en la que hablaba precisamente de esta responsabilidad de la nueva presidencia de la Comisión Europea, que será determinante para la Unión Europea si se compromete con el compromiso de alcanzar las emisiones neutras en carbono para 2050. Sin embargo, dicen, los nuevos líderes no han hablado, no han especificado claramente qué es lo que van a hacer para paliar esta situación. Y además explican en esta información que nos encontramos con que en el próximo mes de septiembre está prevista la cumbre del cambio climático de las Naciones Unidas, con lo cual mayor responsabilidad tendrán que tomar y más concretas tendrán que ser las políticas de estos nuevos líderes europeos que nos enviaba Espectacular a raíz de ese tuit de Extinction Rebellion. Oye, además es portada en los periódicos, antes no lo hemos mencionado, pero también por huir un poco de ese centralismo que muchas veces se cae, y es verdad que es siempre delicado, pero como se ha hablado mucho de Madrid Central, como se ha hablado mucho del intento del nuevo ayuntamiento por recortar, por volver a abrir al tráfico una zona de baja contaminación como Madrid Central, hemos visto en la portada del periódico El País: Bruselas exige reducir la contaminación en Madrid y Barcelona. Un jarro de agua fría para el nuevo ejecutivo del Ayuntamiento de Madrid, un jarro de agua fría que ha sido... La Comisión Europea exigió ayer a España medidas drásticas contra la contaminación ante la grave situación del aire. Los problemas mayores se centran en Madrid y Barcelona, donde se rebasan los límites de dióxido de nitrógeno desde hace casi una década. La carta llega después de que el Ayuntamiento de la capital haya intentado revertir Madrid Central. Una carta demoledora porque, en efecto, ha colocado frente a un espejo a este ayuntamiento que de forma tan frívola amenazaba con devolver el tráfico y la contaminación a una zona de bajo tráfico. Esta forma tan frívola en la que la derecha habla sobre el cambio climático, el medio ambiente, y todo eso ha quedado perfectamente sintetizado en lo que ha ocurrido en estos días. España ha agotado la paciencia de Bruselas. Estas medidas contra la contaminación en Barcelona y Madrid son insuficientes, dice la Unión Europea. Hoy lo recogen todos los diarios, lo recoge el diario.es. No son suficientes, han dicho, después de 7 meses de prórroga. La Unión Europea ya había avisado de que iba a vigilar de cerca a Madrid una vez que el nuevo ayuntamiento trató de desactivar Madrid Central, y Barcelona ahora prevé que su zona de bajas emisiones se amplíe para 2020. Bueno, pues para la Unión Europea esto es poco, así que están agotando la paciencia. El cambio climático, el medio ambiente, la ecología, que están siempre presentes en este programa porque sabemos que es una responsabilidad para con el futuro, la responsabilidad para los que vienen después, para dejarles un legado en este planeta que sea responsable. Y nos encontramos con algunas noticias. Fijaos, está teniendo mucha repercusión. He visto que ha sido en las redes sociales muy debatido una fotografía, una imagen que probablemente sintetiza muy bien todo esto. Una cigüeña ahogada por una bolsa de plástico. Pero es que esto ha ocurrido en el Parque Natural de El Empordà. Es solo una imagen, es solo una fotografía, solo una cigüeña, una sola cigüeña. Cigüeñas mueren todos los días, pero ahogada por una bolsa de plástico. Y es que ilustrativo sobre lo que está ocurriendo. Bueno, una imagen que incluso han compartido en redes los propios organizadores, los propios responsables de este parque natural. Nos lo enviaba además Hab Balfri y nos lo enviaba con un tuit en el que decía el propio Hab Balfri: seguimos con el bendito plástico que nos facilita la vida a la vez que nos la quita. Y es que es verdad, una cigüeña anidada en el Parque Natural dels Aiguamolls del Empordà ha muerto ahogada por una bolsa de plástico. El mismo parque, como digo, compartió en redes sociales las
las imágenes del ave sobre este suceso que atribuyen precisamente al comportamiento descuidado e irresponsable de algunas personas. El animal habría subido la bolsa de basura al nido para alimentar a sus crías, pero se habría enredado con la cuerda en el cuello y habría terminado ahogada. Los responsables del parque además cuentan que muchas aves utilizan trozos de hilos que se encuentran para colocar en su nido para hacerlo más confortable. Sin embargo, esto acaba siendo incluso trampas mortales para ellas. Dicen además que son elementos que el hombre ha utilizado y más tarde olvida, deja o tira sin consciencia en espacios rurales, naturales o urbanos. Y efectivamente ha sido una imagen que ha dado... Bueno, pues ha tenido mucha repercusión sí. Precisamente por eso, ¿no? Porque es el resultado de la irresponsabilidad que tenemos muchas veces. Pues, oye, en Público.es hay algunas noticias en esa misma dirección. Mira, hay una noticia que hablan de la pretensión de construir en un parque protegido de Cádiz una residencia para guardas. Son pequeñas acciones que van deteriorando los espacios protegidos, que van incumpliendo la categoría de protección que tienen. Esta información que firma Alejandro Tena hoy en Público.es nos revela una denuncia de Ecologistas en Acción porque... en realidad es una edificación de un cortijo que dice, no, bueno, pero es para fomentar el turismo cinegético y sí, pero van a abrir un cortijo en medio de un parque protegido, de momento para residencia de los guardas, de momento todo muy justificado sobre el papel, de momento. Y lo que se va haciendo es poco a poco ir restando, ir sustrayendo espacios de protección. Así que es conveniente que de esto alertemos y que estas cosas se conozcan y se sepan, porque se envía también mensajes para los siguientes. Pero bueno, en este espacio ya sabéis que entre otras cosas hablamos no solamente de estos asuntos, sino que también intentamos abrir una mirada hacia el panorama internacional. Lo hacemos en conexión con Pilar de la Peña. Buenos días, Pilar de la Peña. Hola, buenos días a todas. Y hoy te quería preguntar por algo, Pilar, porque he visto en la foto internacional, no está saliendo estos días en los medios, en los grandes titulares, pero en la foto internacional hemos visto una decisión, una condena de la justicia italiana que condena a 24 represores sudamericanos por el Plan Cóndor. No ha tenido ningún desarrollo, apenas ha trascendido a los medios de comunicación, pero es una noticia de alto calado, ¿no? Bueno, ha trascendido poco en los medios de comunicación españoles, pero fuera sí que ha tenido bastante repercusión. Yo he visto artículos, obviamente, en toda la prensa latinoamericana, dado que se trata de algunos de los expresidentes, incluso en el caso de Perú hay un expresidente condenado, también ha visto en Deutsche Welle, es decir, sí que ha tenido un cierto recorrido en el exterior, pero aquí en España ha pasado bastante desapercibido y es una noticia y una condena bastante simbólica y bastante significativa. Es de la justicia italiana, con lo cual se generaliza un poco este principio de jurisdicción universal y condena a 24 responsables y altos cargos de los gobiernos de Perú, Chile, Bolivia y Uruguay por el Plan Cóndor, esa famosa coordinación para torturar o para eliminar a represores que organizaron las distintas dictaduras de Latinoamérica. Son 24 que son además condenados a cadena perpetua por esta justicia italiana. Es verdad que la mayoría de ellos están fallecidos o estaban en ausencia, aunque en el caso de uno de los condenados, me parece que es chileno, Néstor Trocoli, sí que reside en Italia, con lo cual podría tener consecuencias. Esta además es una sentencia de un tribunal de apelación, es decir, ya hubo un juicio y una primera condena en 2017 en las que solo se condenaron a 8 de los acusados y en este caso se amplía la sentencia a 24. Ya os digo que tiene bastante eco, sobre todo en Latinoamérica, por un poco lo que supone de simbólico de cara a lo que constituyó el plan Cóndor, y no deja de ser significativo desde España, quizá por eso ha tenido poca repercusión aquí, ¿no? Como esta idea de la justicia universal, pues no solo se mantiene en el mundo, sino que tiene ciertas consecuencias. Hay que recordar además que aquí hay bastantes víctimas de la dictadura española que han recurrido a Argentina para intentar conseguir algún tipo de sentencia o de avance en sus casos. Y bueno, esta noticia no deja de abrir ahí una ventana interesante a lo que puede pasar en el futuro. Ya os digo, esta sentencia no es firme, todavía hay posibilidad de que los acusados apelen a otro tribunal, pero es bastante significativa. El Plan Cóndor, recordamos, es con lo que se conoce un plan que hubo de coordinación, de apoyo, de acciones mutuas entre cúpulas de dictadores, de los regímenes dictatoriales de toda América del Sur, Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia,
también Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, en un plan de coordinación con los Estados Unidos para garantizar ese apoyo a los regímenes dictatoriales. Fue un plan desarrollado por los Estados Unidos en la década entre los 70 y los 80 para intentar instalar en toda esa región un plan económico neoliberal. El Plan Cóndor además implicaba oficial y públicamente, directamente, vigilancias, detenciones, interrogatorios, torturas, desaparición, asesinatos. Uno de los que ha sido condenado, en este caso que nos cuenta Pilar de la Peña, es precisamente un ítalo-uruguayo, Jorge Trocoli, que era ex capitán de navío y bueno, ha sido acusado de todo tipo de atrocidades. Así que, en fin, muy importante esta sentencia, que sin embargo aquí en España ha tenido muy poco recorrido, a pesar de que el Plan Cóndor y su relación con todos los países latinoamericanos, con los que tenemos unos extraordinarios vínculos, pues tendría que ser un asunto de alto interés para nuestro país. Sí, sobre todo porque además el caso en el que ha entrado la justicia italiana es por digamos las torturas o la desaparición de, me parece que eran 26 o 27 latinoamericanos de origen italiano, y abre un poquito lo que os decía, ¿no? Esta puerta a que las justicias de otros países pues juzguen e intervengan en asuntos de crímenes contra los derechos humanos, de lesa humanidad, todo esto de los que se habló tanto cuando España pues intentó juzgar a Pinochet. Esto al final ha creado una semilla y, por ejemplo, en este caso es llamativo que haya sido la justicia italiana la que haya tomado un poco el relevo y haya dictado esta sentencia. Así que la familia de algunos de los asesinados pedían la detención de este hombre Trocoli, que es el que sigue todavía en Italia. Tiene pasaporte italiano y bueno, pues se le acusaba de ejecución de personas, asesinatos en serie, en fin, torturas, etcétera, etcétera. Bueno, una sentencia muy importante que, como decimos, ha pasado con bastante poco recorrido, y esto en la fotografía de la página internacional. En todo caso, ya sabéis que generalmente a esta hora también pues echamos los periódicos a un lado, intentamos también oxigenar un poco la vida, intentamos mirar con un poquito de optimismo, servimos un poquito más de café. Y nos quedamos aquí conversando ya en la sobremesa de la cafetera, sirviendo, como digo, un poquito más de café y apartando un poquito la mirada de las cosas más sustanciales, más trascendentes, aunque luego la vida, el amor, Tinder, todas esas cosas tienen mucha trascendencia, la tienen, porque la vida siempre tiene trascendencia. Y luego este programa además tiene dos objetos. Uno, que la gente esté bien informada, que la gente esté informada de verdad, no solamente con lo que quieren la gran agenda setting, los grandes medios, la gran agenda pública, no, que la gente conozca los detalles de las cosas que están ocurriendo. Ese es uno de los objetivos del programa La Cafetera, pero tiene objetivo también compartido con la compañía. Porque muchos de nuestros oyentes se encuentran en este momento sentados en una sala de espera, o en una cama de hospital, o están recibiendo tratamiento, o se encuentran acompañando a sus hijos al campamento de verano, o están pasando sus primeras horas en la playa, o están sentados en la oficina, como el mecenas que abría nuestro programa hoy, que nos decía: nosotros escuchamos el programa La Cafetera desde la oficina. Somos un programa que estimula la procrastinación, que nos parece bien la improductividad, que no, eso es una broma, pero nos gusta que la gente nos escuche y nos gusta que la gente se sienta acompañada. Hay muchos oyentes que dicen: yo es que estoy solo, me he ido a vivir a Chile y no tengo pareja aquí, estoy en mi apartamento, escucho el programa por la noche con unos auriculares, soy de lo que llamáis la retaguardia y me gusta mucho sentirme acompañada. Así que uno de los objetos del programa es también la compañía, acompañar a la gente, porque la gente también nos acompaña a nosotros. Y entonces María ha dicho que tenía por eso he dicho lo de Tinder, si no tengo ningún interés, pero ha dicho María, tengo que contar una cosa. Ya empieza a pensar... No es nada personal, ¿no? No es nada personal. Empieza a pensar que Tinder es una herramienta del demonio, pero eso es otro asunto del que ya hablaremos otro día, que no tengo mucho interés hoy. Pero decía, es que hay una cosa que se ha publicado por ahí, que puede servirnos de punto de partida. Sí, y que además explica muy bien
pues los rehenes que somos de los algoritmos y en concreto el diario.es llevaba esta información. Dice, en busca del ranking secreto de Tinder, la investigación que destapó que los match no los decides tú. Y esto es a raíz de una investigación de una periodista francesa que lo que hizo, bueno, pues a raíz de unas declaraciones del propio CEO de Tinder, ahí vio que lo que se está haciendo en el algoritmo es dar puntuación según una serie de criterios. Y unos criterios que yo, por lo que he estado leyendo, lo que hacen también es perpetrar los prejuicios y un poco, pues... Perpetuar los prejuicios, mantenerlos. Sí, porque, bueno, de hecho hablan de una lógica, por ejemplo, una lógica patriarcal, ¿no? Dicen, el algoritmo favorece el encuentro entre hombres mayores y mujeres más jóvenes, también que un hombre que tenga una buena carrera tendrá más puntos que una mujer con la misma formación, que los perderá. Entonces, me parece muy interesante sobre cómo nos dejamos llevar también por este tipo de algoritmos que no sabemos cómo funcionan, pero que realmente nos pueden utilizar. Bueno, no sé quién ha escrito eso, pero te voy a decir una cosa. El rango de edad lo decides tú cuando abres la ficha, así que es difícil que te pueda presentar gente más joven porque en todo caso lo decides tú. Porque tú le dices, quiero gente que me muestre gente de este o de este corte. Otra cosa es que luego el algoritmo, entre ese corte, pues premie o no unos rangos de edad u otros. Pero, por ejemplo, lo de la carrera me extraña porque no se pueden meter esos datos. Por lo menos en Tinder, a lo mejor en otras herramientas sí, pero en Tinder simplemente es la fotografía y una pequeña descripción que tú haces. Pero ellos también te pueden coger datos, si tú, por ejemplo, también te puedes escribir a través de Facebook o de tu cuenta de Facebook y tal, y pueden utilizar tus datos, podrían ¿no? Intermezclar los datos, sí, eso es curioso, es verdad, tienes razón. Bueno, más allá de eso, yo creo que es un poco esa reflexión, ¿no? Sobre cómo nos dejamos llevar por esos algoritmos que no sabemos cómo funcionan, y es que nos dejamos llevar de lleno, vamos. Sí. Pero es un poco lo que hablábamos el otro día con respecto a YouTube, ¿no? Al final hay un criterio para establecer esas preferencias. No sabemos cuál, no es público, no es transparente, no se conoce, pero es evidente que hay un criterio para que determinados vídeos te aparezcan más arriba, otros más abajo, y con los contactos de Tinder pues probablemente pase lo mismo. Y es verdad que confías en las empresas un poco a ciegas, sin saber muy bien cuáles son sus, pues eso, los baremos o los criterios que han fijado para establecer eso, y quizás sería conveniente saber un poquito más o hacerlos públicos incluso. Yo estoy con María Galería un poco de salida en Tinder. No nos ha suscitado todo el interés que debería, pero es un descubrimiento muy interesante. Tinder, para el que no lo haya escuchado nunca, porque además se incorpora gente nueva a nuestro programa, pero es una herramienta para buscar pareja o amigos o gente con la que compartir tiempo, y entonces tú das de alta con una fotografía y entonces te permite pues ir encontrando gente a través de las imágenes, las fotografías. Pero este tipo en el que he estado observando la herramienta, habíamos dicho que íbamos a hablar porque es un fenómeno sociológico gigantesco. O sea, yo no sé cuántos millones de personas lo utilizan, pero es una cosa absolutamente... Te vas a ir viendo fotografías de gente que está más o menos a tu alrededor. Tú puedes poner incluso con qué distancia, ¿no? Si a 1 kilómetro, a 5, a 500... Y la verdad es que es un descubrimiento, un tipo de nuevo comportamiento que se está dando entre... Básicamente hay una generación que lo tiene completamente desprejuiciado, pero sin embargo me llama mucho la atención que hay miles de personas de todos los tipos, condición, géneros, edades, con todo tipo de búsquedas, buscan todo tipo de opciones. Me parece fascinante la manera en la que la gente ahora está utilizando estas herramientas para conocer gente, y mayoritariamente, yo por lo menos es lo que he visto en este tiempo que he estado allí experimentando, para conocerse. No es una cuestión abiertamente sexual. Hay gente que sí que lo manifiesta abiertamente, pero no es mayoritario. No, hay mucha más gente que dice yo quiero conocer gente porque soy nuevo en una ciudad o me apetece conocer gente, ahora no tengo pareja, o sí. En fin, está retratado todas las sociedades, es una cosa alucinante. La verdad es que a mí no hay como meterse en un territorio que no has explorado para aparcar los prejuicios que tenías. Es verdad, o sea, yo me pregunto sobre cuántos mundos tenemos prejuicios que una vez abres la puerta, los exploras y los ves en primera persona, descubres que es un mundo radicalmente diferente a lo que te habías imaginado, ¿no? Porque esto pasa en muchas facetas de la vida, pasa en un montón de cosas. Somos seres de prejuicios. Por ejemplo, ¿qué es lo que le pasa a Vox con el orgullo o con este tipo de cosas, ¿no? Es un prejuicio basado en cosas que ellos creen que ocurren, cosas que suceden para ellos en su cabeza, en mundos que desconocen, que no tienen ningún... ¿Qué es lo que ocurre en el mundo homosexual, en el mundo gay? Entonces se crean una serie de dibujos, de retratos, de estereotipos, la mayor parte fabricados en sus cerebros y en las películas que han mostrado un relato distorsionado de eso, y así se crean los prejuicios.
Es tremendo, ¿no? La fabricación de prejuicios. Supongo que eso es lo que ha hecho evolucionar al ser humano, pero es alucinante. Tenemos muchos Pero también es lo que prejuicios, le ha hecho cerrarse muchas puertas y digamos, meterse en muchas jaulas y en muchos peligros, ¿no? De hecho, ya mañana hablaremos de la película, pero a mí, en el fondo, una de las cosas que me gusta de la película, de las normas de la Casa de la Sidra, es que te hace dar un paso atrás frente a los prejuicios, ¿no? Las cosas no son siempre lo que parecen, ¿no? Es decir, son más complejos. Los seres humanos, especialmente, son complejos, no son ni blancos ni negros, tienen muchísimos matices y sobre todo esto seguro que también influye mucho. Yo creo que Tinder también, y en general todo este tipo de herramientas, están teniendo mucho éxito por un factor del que ya hemos comentado y ya hemos hablado varias veces, que es la soledad y la dificultad a veces para conectar con gente pues en este mundo actual en que parece que algunos de los códigos que siempre habían funcionado pues han dejado de hacerlo. Es verdad que además también se te abre la puerta a poder conectar y a poder contactar con gente de todas partes, ¿no? Lo decías tú, puedes poner el filtro a 1 kilómetro, a 5 o a 500. Habitualmente tendrías muy complicado conocer a alguien que vive a 500, 600, 1000 kilómetros de tu casa, con el que en teoría no tendrías tanto en común, pero a través de estas herramientas sí que descubres que puedes conectar y puedes incluso o tener una relación sexual o tener una relación amorosa o incluso simplemente una amistad, ¿no? Claro, lo que pasa es que yo creo que también si pensamos un poco en el azar y lo que tú decías, ¿no? En si eso es una herramienta para buscar a alguien parecido a ti, todos estamos de acuerdo, ¿no? El problema es eso, ¿no? Que aquí explicaba, según explica esta periodista francesa, el CEO explicaba que la aplicación puntúa a sus usuarios como en un certamen de Miss Universo y los organiza como en el comedor de un instituto de película yankee, ¿no? O sea, ver si esas puntuaciones son tan así, te voy a decir una cosa. Y no son para buscar a gente que se pueda parecer, sino que tú estás haciendo un ranking como el que vimos en ese capítulo de Black Mirror, ¿no? Y que se te vaya tanto de las manos que al final lo que acabes haciendo sea eso, ¿no? Un ranking de guapos, de feos, ¿no? Y que al final no abogues por la diversidad, por el azar y porque haya personas que en un principio pues podrían ser más diferentes, pero que sí que tienen muchas cosas en común, ¿no? También creo que es difícil, supongo que será difícil hacer un algoritmo que se pueda aplicar a eso. Creo que esa reflexión que hacen en ese artículo, esa concretamente, otras no sé, el funcionamiento del algoritmo, etcétera, está cargada de prejuicios. Está cargada de prejuicios porque es una cosa que descubres, que a mí me ha fascinado como fenómeno social, que descubres es que la elección de las fotografías, por ejemplo, que decimos, qué frivolidad, elegir a una persona a través de una fotografía. La elección de las fotografías te da un retrato de la gente increíble. Por ejemplo, yo me encuentro con que hay la fotografía de una mujer que se fotografía en tanga, en un cuarto de baño, con el móvil así señalándose, y ves un cuarto de baño completamente destartalado y una persona mostrando su tatuaje y poniendo caras al teléfono móvil. Esa fotografía hace un retrato de la persona, será una frivolidad decir esto, pero a mí me resulta difícil de creer que yo pueda tener mucha conexión con esa persona. Mucha. Es un prejuicio, porque a lo mejor hay una persona maravillosa detrás de esa fotografía y simplemente está exhibiendo una parte que quiere que se reconozca en las redes sociales. O, por ejemplo, una chica que aparece en un campo de fútbol con una camiseta de un equipo de fútbol y con la cara pintada de colores, gritando y con una botella de cerveza en la mano. Y lo coloca como fotografía. A mí me cuesta creer que yo pueda tener mucha conexión. Cuando se habla de la fotografía dices, bueno, pero es que identificas a gente que es guapa. No es verdad. Muchas veces lees en la ficha cosas que te llaman la atención. Por ejemplo, a nosotros nos parecía muy llamativo algunas personas que decían, busco gente para acudir a exposiciones, que es lo que habíamos puesto María Galería y yo, por ejemplo, en el asunto. Para salir a dar un paseo, para tomar una cerveza, para tomar un café. Pero sobre todo para sentarnos a hablar. Hay gente que se retrata con un libro en la mano. A lo mejor no lee libros y lo hace simplemente para obtener una imagen pública tal, pero ya te da una idea. No se está haciendo la foto con una botella de cerveza en un campo de fútbol. No tengo nada en contra de la gente que hace eso, no tengo ningún prejuicio personal, pero me cuesta creer que yo pudiera encontrar una persona que realmente me resultase estimulante o que yo le resultase estimulante si esos son su carga de valores. Así que todo tiene peros, yo entiendo que es más difícil, pero cuando tú ves a alguien en un bar que te llama la atención o que de pronto tienes una conexión química con quien hablas 10 minutos porque no hablas más, se está produciendo ese fenómeno también. Y de forma mucho menos, digamos, no puedes profundizar después en conversaciones. Las conversaciones post-Tinder se prolongan a veces durante días. Tú estás conversando vía WhatsApp o vía Instagram con una persona a quien le has dado una fórmula de contacto
con quien has establecido un primer contacto, luego quedas a tomar un café, luego conectas o no conectas, pero es una manera de acercarse a alguien. Y no creo que sea, como decías, Pilar, solo la búsqueda de una vacuna contra la soledad. Porque además leo en algunos artículos de estos que se dice, es que la gente se ha desconectado de la realidad, se encierran en casa para conocer gente, sal a la calle, conoce gente, y dices, perdóname, yo salgo a la calle y salgo en la tele, quiero decir, que no soy un tipo que le cueste relacionarse y que además la gente se acerca con mucho cariño. Y conocer gente es muy difícil, es súper difícil, y conocer gente con la que conectas ya ni te cuento. Y estas herramientas, que luego tienen una parte oscura porque acumulan datos, utilizan tus datos, te conectan con otras cosas, alguien los archiva, los vende, etcétera, etcétera. Pero la otra fase, la parte de abrir una puerta para conocer a una persona, yo, sinceramente, con todos los prejuicios que puse en esto, creo que queda completamente desprejuiciado. En ese sentido, en otros no, en otros, oye, claro, descubres cosas más terroríficas, ¿no? Que estaría bien que este tipo de aplicaciones pudiesen acabar con ese tipo de prejuicios, ¿no? Pero mira, dice, por ejemplo, David, yo salgo muy mal en todas las fotos. Lo que pasa es que luego te das cuenta, a mí me dicen que yo me parezco físicamente a María Galería, que nos parecemos muchísimo. ¿Ah, sí? Dice, bueno, ¿sí? Es que podríais parecer hermanos. Dice, estáis más o menos así como en un estándar de genético, o sea, más o menos de la misma altura, más o menos rasgos así, pues más o menos tal. Digo, bueno, yo tengo barriga, María Galería, lo que pasa es un ángel, es una belleza, es una diosa, pero es verdad que nos relacionamos con gente, no sé si acabamos siendo muy parecidos, bueno, en tu caso no, porque José Pay mide 1,90. 1,93, sí. 1,93. O sea que en este caso toda mi teorización queda al nivel de la revista Ragazza. Pero, sinceramente, pero es verdad que... Sí, a mí nadie me ha dicho que podíamos parecer hermanos, ¿no? Pero a lo mejor si os parecéis en formas de ser y un poquito estéticamente también, un poquito de procedencias parecidas, un poquito de... O sea, la gente busca gente que tiene conexiones. O sea, dices, a mí me costaría, vamos a ver, yo creo que es imposible que una persona como yo tenga una relación como con la chica del metro que ayer estaba molestando a dos chicas que se estaban besando. Es imposible, o sea, me dices, bueno, pero sería, si su foto es preciosa, si ella, es imposible, o sea, no es posible la conexión, la comunicación, y dice, hombre, pero es ahí injusto, ya no, es real. No ya por algo físico, sino por algo moral, o sea, no moral, sino que comparta tu forma de ver el mundo, vamos. Eso es. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que a veces hay conexiones químicas o, digamos, de atracción pura y dura entre gente muy diversa, que luego en el fondo no suelen llegar luego nunca a buen puerto en el sentido de durar, no suelen, a veces pasa, pero gente que en teoría presenta perfiles casi opuestos se sienten atraídas y son capaces de tener algún tipo de relación, especialmente física, amorosa y estas cosas. ¿Cuánta gente no se ha enamorado de alguien con quien no tenía casi nada en común? Luego es verdad que eso es difícil trasladarlo y hacer que sea una duración, o sea, que se convierta en una relación duradera y larga, pero es bastante frecuente sentirte atraído por alguien con quien no tienes nada en común. Y luego algo en lo que yo coincido con Sbrocker, que tiene mucha razón. Dice, ¿y qué más da si lo que buscan es un polvo rápido? O sea, ¿por qué la carga moral se ha desplazado? ¿Por qué estamos asimilando y asumiendo como aceptable ese discurso tan reaccionario, tan ultraconservador, tan despreciable en realidad, que nos dice el sexo? El cuerpo es un templo que no debe ser profanado. ¿Y cómo nos hemos creído semejante estupidez? Y si la gente quiere quedar para tomar un café, es legítimo y divertido. Y si la gente quiere quedar para hacer el amor, es legítimo y divertido. Y si la gente quiere quedar para follar, es legítimo y divertido. Y hemos aceptado de forma clamorosa el discurso más reaccionario y lo hemos incorporado. Y lo peor de todo es que también lo ha hecho la izquierda, que en esto siempre discrepaba, siempre era valiente. Y cuando decían, pues sí, a ver, vosotros sois los hippies, los de las florecitas, los del amor libre, los del no sé qué. Pero es que vamos a tener que dar explicaciones a los reaccionarios que están imponiendo una conducta, un modelo de conducta moral. Es que, no, pero es que estas herramientas no están bien porque no son para buscar pareja para toda la vida. ¿Dónde están las princesas? ¿Dónde están los príncipes? ¿Dónde están los caballos blancos? Ostras, es que cómo hemos podido comprar ese discurso, ¿no? Oye, dicho lo cual, a mí me encanta el amor y cuanto más dure, menos problemas te da, porque, digamos que un amor ajetreado no es un amor cómodo. Y el amor puede ser muy bonito y puede ser muy duradero, muy largo, muy eso no pasa nada, ¿no? Y muy reconstructivo estar investigando, estar tal, si conoces a alguien. Pero es verdad, también dice, bueno, cada uno usará la herramienta para como quiera, pero sin embargo también
insisto, y defiendo que es un prejuicio. Y lo digo yo que vengo de allí. Lo digo yo que lo he visto, que he bajado, he descendido a los infiernos de la mano de Virgilio, he paseado por allí, he visto a Belcebú, a Satanás, he visto gente que no creeríais allí, buscando de todo, cosas raras, rarísimas, y gente completamente normal buscando conocer personas con las que tener una buena relación. Si alguien me hubiera dicho hace 15 años que tu círculo de amigos lo habrías conocido a través de Internet porque eran oyentes de tu programa, te habría dicho, qué difícil, a través de las cosas virtuales, de las redes sociales. Algunos de mis amigos ahora más próximos, más cercanos, son oyentes de este programa y nos hemos conocido así y nos hemos hecho amigos. Así que no debe ser tan difícil. Y es un prejuicio. Pero las relaciones a distancia. No, las relaciones a distancia, algunos están en Barcelona. Oye, enfermero Salesa, enfermero, ratifícame esto. Ratifícame todo públicamente. Somos íntimos amigos. Bueno, pues vivía en Castellote y yo no le conocía. ¿Os podéis creer esto? Y nos hemos conocido por el programa. Era oyente de este programa. Y me dijo, ostras, ¿sabes que coincido en tu pueblo? Ostras. Y resulta que él vive allí. Y resulta que nos hemos hecho amigos. Un pueblo de 600 habitantes, ¿eh? Tú y yo nos conocimos por las redes. Y tú eres de Valderrobles. Sí. Y yo de Madrid. Fíjate. Pero es verdad, mira, este es otro ejemplo. Nos conocimos por las redes, podríamos decir. Es una relación ficticia, es una amistad ficticia la que tenemos. Es una relación laboral ficticia, no existes. Eres un producto de mi imaginación, una proyección. Soy un holograma. Eres un holograma derivado de los porros que nunca me fumé. No, yo creo que de todas formas lo que al final para que haya una relación tiene que haber contacto personal. No puede ser, es difícil mantener una relación solo por esto. Pero aparquemos los prejuicios, Pai. Yo mucha de la gente que tengo un profundo cariño, pero profundo cariño y que me preocupa su situación. Y a mí me angustia. A mí hay muchos oyentes que me escriben mensajes, a veces por la noche, que han tenido no sé qué y me escriben al móvil. Y de pronto, ¿sabes lo que me ha pasado? No sé qué, me han detectado una enfermedad. Gente que no he visto nunca físicamente y gente con la que tengo una relación ya personal. Y que nos acompañamos. Oye, hay muchos, hombre, a lo mejor los he visto una vez en la desvirtualización, pero hay otros que ni siquiera y mantenemos relación muy estrecha. Me niego a comprar ese, porque entiendo que forma parte de un retrato que algunos que no quieren entrar en estas nuevas herramientas, que no las conocen, lo prejuician, lo fotografían y nos lo colocan y nos lo venden y nos lo imponen. Y digo, pues no es verdad. Pues no es verdad. Yo tengo un montón de amigos y gente que está viviendo fuera en Estados Unidos, en Chile, en Argentina, a los que no he visto nunca. ¿Tú dirías que tenemos relación, por ejemplo, con María Almena? A María Almena no la hemos visto nunca. Bueno, yo sí, una vez. Yo no. Que además la vi por la calle. Claro, y sin embargo me preocupa lo que le pasa. Y ha tenido un hijo y me gusta saber de su situación y me gusta seguirla y la sigo por las redes sociales y la sigo con cotidianidad, que era lo que te daba antes la proximidad. Pero ojo, eso sería como decir que antes solo podías tener amigos en tu pueblo. Porque como vivías allí... Pero es curioso. Yo, de hecho, cuando me encontré con María Almena fue porque yo la identifiqué, nunca nos habíamos visto, y fue por aquí, por Madrid, y le dije, María... Claro, al principio pensé, digo, ¿te acercas o no te acercas? Pero claro, si es que has hablado con ella un montón de veces, en realidad. Has hablado un montón de veces por internet y... Entonces, al principio como que alucinó, en plan, que la habías identificado, ¿no? Pero claro, teníamos tema de conversación, porque claro, ya habíamos hablado, aunque no nos hubiésemos visto físicamente. Y fue muy curioso, fue una desvirtualización. Pero a mí me pasa curiosa. Con Filosofía Perdida, por ejemplo. Luego nos hemos conocido, luego nos hemos puesto cara, porque si aprovechas y estás... Oye, con Nacho Escursel, por ejemplo. Y Nacho Escursel le he pedido socorro cuando he tenido el ordenador. Y él me ha pedido socorro en alguna ocasión cuando he tenido alguna dificultad con alguna cosa. Y eso es, ¿qué es si no es una relación de amistad? Eso es la amistad. Y oye, se puede hacer de forma más o menos organizada. No es fácil, obviamente, y menos cuando... O Mamen Páez, por ejemplo. Fíjate la relación que hemos hecho con Mamen Páez. A Mamen, ¿cuántas veces te hemos visto? 2, 3, 4 veces. Y sin embargo hay una relación de amistad. O sea, yo me siento preocupado por las cosas que o Gracia Moreno, o yo qué sé, el propio Ángel, David, no sé, o sea, la gente con la que te relacionas diariamente dices, hostia, ¿qué ha pasado que hoy no ha venido? Y por eso pasamos lista aquí en la cafetera. Aquí, que no venís a la parroquia, no has venido, llevas un mes sin venir por la parroquia. Algo ha pasado, algo tal. O no lo sé, pero pienso que no es tan difíil de... Esa relación bueno, y las ganas de desvirtualizarnos, vamos, se han demostrado en que en menos de 24 horas se han vendido todas las entradas, o sea que... Es verdad.
Sí. Pero yo lo que digo es que yo creo que es verdad, y estoy de acuerdo en lo que dices, ¿no? Se pueden establecer relaciones muy, muy estrechas con gente a la que nunca has visto, pero al final siempre hay ese intento y esa necesidad de tener más contacto, ya sea hablando por teléfono o incluso viéndonos, ¿no? Pues la desvirtualización, al final es un buen ejemplo de cómo todas estas relaciones se refuerzan más con contacto personal. A veces es verdad que te conectas, o sea, te ves en persona y luego no, la conexión o digamos la química no funciona tan bien como funcionaba a lo mejor a través de mensajes o WhatsApp o Instagram o lo que sea. Pero sí tengo la sensación de que al final, si no hay un poquito más, aunque puedan mantenerse esas relaciones, porque a veces la distancia o las circunstancias de cada uno hacen complicada los encuentros personales, pero creo que al final sí que se refuerzan o se potencian más si hay algún tipo de contacto personal. Yo no lo sé, yo discrepo. O sea, a mí me pasa, por ejemplo, ya lo veo. Pero con Samuel Ciprés, por ejemplo, gente que vive en otra ciudad, vive en Barcelona, y sin embargo, cuando recibo un mensaje suyo, pues me da alegría. Oye, hay muchos amigos míos de la infancia que llevo años sin ver, años, y son amigos. O sea, es lo que cuando te preguntan y te dicen, oye, ¿este es amigo tuyo? Sí, hombre, jolín, hemos ido juntos al colegio. Y dices, pues llevas 30 años sin verle, 30, Pai, hace 30 años que no veía a mi amigo Pablo. Hace 30 años. Sí. Y hablé con él hace un mes y medio que me dice mi amigo Miguel, me dice, he coincidido con Pablo, ¿te acuerdas? Hostia, Pablo, ¿y qué es de Pablo? Tal. Digo, lo voy a llamar, y le llamé así por la tarde. ¿Qué pasa, Pablo? Y estuvisteis hablando una hora. Estuvimos hablando una hora. Pero ya no hacía falta ponerse al día, porque nos seguíamos por las redes sociales. Yo sabía lo que le había pasado en los últimos años, y le veo hacer fotografías, y le veo hacer escalada, y le veo hacer cosas. Entonces, es que la amistad... Quizá hay una definición un tanto prejuiciosa. Es verdad que ponerse cara, tocarse, pues tiene otras connotaciones, salir, no vas a estar siempre encerrado en casa hablando. Pero todos hemos tenido amigos que a lo mejor, pues por la distancia, a lo mejor les veías 2 o 3 veces al año, ¿no? Mi amiga Alicia, que nos conocemos desde que nacimos, porque pues siempre nos hemos conocido. Y entonces, nosotras nos veíamos a lo mejor 2 o 3 veces al año, pues las veces que coincidíamos que nos podíamos ver. Pero nunca dejó, o sea, nunca fue raro, nunca fue tal. Y bueno, es verdad que antes se enviaban cartas, yo como he sido siempre un desastre en todas estas cosas, pues yo nunca respondía a las cartas, no me lo tuvo en cuenta nunca, pero es verdad que con redes sociales pues sí que has mantenido mucho más el contacto. Y mira, por ejemplo, Andrea dice, yo he tenido 3 parejas serias en la vida. La primera a los 18 años y a las 3 parejas las conocí por internet. Ahora tengo 43 dice. Y tengo amigos íntimos de varios sitios de España que conocí por internet cuando vivía en Uruguay y con los que ahora que vivo aquí, tengo una relación muy estrecha en persona y por WhatsApp y tal. Y es verdad. Fíjate, una cosa que a mí me impresionaba mucho, que yo siempre decía, los actores o los políticos que dicen, no, yo soy muy amigo de Helmut Kohl, que coincidí una vez en tal, y dices, bueno, ¿cómo te vas a hacer amigo porque hayas coincidido unas horas con alguien? Eso es imposible. Pues cuando fui a Chile, allí, el primer día, voy a contar una historia que no sé si debería contarla, pero no importa. Me invitaron a tomar café, como era El Español, que venía con un programa de radio y tal, entonces me presentaron a algunos políticos y me presentaron a algunas personas así. Bueno, y entonces me meten en una casa, dice, es la hija del candidato. Esta es la casa del candidato, porque íbamos a hacer un programa de radio, una entrevista al candidato socialista chileno que se presentaba en las elecciones, un tal Ricardo Lagos. Al año siguiente se convirtió en presidente de Chile. Y entonces estábamos allí en su casa y tal, y apareció una chica joven, la única persona joven que había en 5 kilómetros a la redonda, y entonces pues eso es que pones la mirada y tal. La Pancha. Nos hicimos íntimos amigos. Entonces, la Pancha era la hija de Ricardo Lagos, y nos hicimos súper buenos amigos. Duró unas horas, o sea, yo estuve unas horas realmente con ella. Entonces le dije, no, pues he venido... Pero hubo conexión. Qué bien, y hubo conexión. Entonces me presentó a su novio, y nos fuimos los 3 a la casa de Neruda, nos sentamos en la playa. Y claro, yo también con planteamientos de estos tan frikis que digo, oye, vamos a hacer una cosa, vamos a grabarnos leyendo a Neruda, aquí con el ruido del mar. Y en la casa de Isla Negra, escuchando el mar que escuchaba Neruda, recogiendo los trocitos que recogía Neruda. Y la Pancha, su chico y yo estuvimos allí, bueno, fueron unas horas, estuvimos leyendo poemas, nos grabamos, hablamos de Neruda, hablamos de la vida, de la política, de cómo estaba la situación, y nos conectamos. Bueno, han pasado de eso igual 20 años. Y hace unos días me pone un mensaje, me dice, oye, que soy la Pancha, que voy a ir a Madrid. Claro, nos seguimos por las redes sociales y nos tenemos tal. Y dices, fueron solo unas horas. Pero es verdad que hay una buena relación. O sea, se ha creado un cierto vínculo, por supuesto, de eso que sabes quién es, que sabes que hay química, que sabes que te cae bien, que sabes que tiene planteamientos humanos y filosóficos y morales parecidos, que te sientas a hablar de poesía y sabes que te conecta, que has vivido un momento especial, que lo has estimulado porque
ninguno empezó, chorrada, vámonos a un bar. Porque a lo mejor ahí no habría habido conexión. No, que no, yo es que me tengo que ir a casa, que empieza el fútbol. Pues a lo mejor no habría habido conexión. Pero vamos a leer poemas y a los tres nos pareció una idea alucinante a esa hora, ¿no? Y entonces ahí te das cuenta que conectas con alguien. Y que cuando conectas con alguien no puede escapar. Y eso para mí sí que es un planteamiento vital importantísimo. O sea, no hay que dejar escapar a la gente especial. Eso, y me da igual que lo hayas conocido en la red, que lo hayas conocido caminando, que lo hayas conocido en los bares. Pero al final volvemos a lo mismo, o sea, al final es compartir momentos con alguien. Eso puede ser en un momento dado a través de Internet, porque al final las redes sociales, Internet, lo único que hace es abrirte el abanico. Y al final vuelves a hablar de lo mismo, alguien con quien tienes una conexión. El amigo de la infancia, has tenido una conexión con él. Luego, es verdad que yo creo que sí puedes tener y desarrollar esas conexiones con alguien a quien conoces a través de Internet, perfectamente. Porque es lo que dices, a veces puedes tener más en común con alguien con quien te mensajeas una temporada que con la mayoría de tus vecinos. Es curioso. Pero vamos, yo creo que simplemente amplía el filtro. Luego lo que sí me da la sensación es que todo eso se refuerza con el hecho de poder compartir cosas a nivel personal. En tu caso, pues con la pancha, esa experiencia es verdad que es algo que probablemente recuerdas toda la vida. Entonces, y claro, las redes sociales te facilitan el poder mantener el contacto. En eso yo soy un poco como María. A mí las cartas también me costaban una barbaridad. Entonces es mucho más fácil a través de un email o de un mensaje que lo puedes escribir. No tienes que ir a buscar el sello, el sobre, todas estas cosas que hacíamos antes, y al final vuelve a ser lo mismo, ¿no? Mantener el contacto, pero incluso pasa a veces que gente con la que has compartido y has tenido momentos muy especiales, aunque tengas una larga etapa de silencio y de no tener prácticamente ningún contacto, cuando vuelves a encontrarte con ellos se produce esa chispa y es como si no hubieran pasado años, a veces décadas, ¿no? Y sobre todo por una cosa, Pai, porque cuando se dice, bueno, eso no es amistad, porque te has conocido por la red, te has cambiado unos mensajes. Y también dices, bueno, eso no es amor porque son dos chicas. O eso no es amor porque son dos hombres. O eso no es como debe ser. Pero ¿quién dicta las cosas que son y que no son? O sea, ¿por qué aceptamos la interpelación de terceros que además generalmente suelen ser muy moralistas? Y generalmente además desde una ignorancia total, desde un desconocimiento total. Yo soy el primero que cae en eso, ¿eh? Pero esto mismo que yo decía, Tinder, ¿cómo vas a conocer a alguien a través de una herramienta? Pues no. Pues claro que conoces. Numerosos oyentes dan testimonio de eso. Numerosos. Pero además hay que desprejuiciar las cosas. Y cuando lo ves dices, pues hombre, no es lo que mi cabeza había imaginado. No es lo que mi mundo de prejuicios había imaginado que sucedía. No es lo que mi mundo de prejuicios... Por eso hay que estar abiertos a la vida. Porque nos movemos por prejuicios. Que además normalmente son inoculados por terceros. Ni siquiera son nuestros. Y nos creemos las cosas que nos cuentan sobre los demás, sobre cómo son las relaciones con los demás, sobre cómo... Hay que romperle el muro de los prejuicios. De verdad, yo en eso... Bueno, que esta conversación nace con la excusa de este artículo que se ha publicado, pero que es muy aplicable a cualquier aspecto de la vida, ¿no? Y nada, y todo esto para decir que el sábado nos vamos a desvirtualizar, que los que no hayan conseguido entrada, están muy solicitadas las entradas, se agotaron en muy poquitas horas y es un auditorio grande. Se agotaron enseguida, pero pues a continuación, a la salida, a partir de aproximadamente... la convocatoria es a las 8, pero a las 8 es cuando empieza el programa y no son numeradas. Yo os recomiendo que vayáis a tiempo, que vayáis antes para coger sitio. Se abrirán las puertas probablemente a las 7:30 o a las 7:15 incluso, creo, para que la gente pueda acomodarse, pueda entrar, ir sentándose, y una vez esté todo el mundo en la sala, a las 8 empezará el programa, que terminará a las 9, es decir, a las 9:30 habremos acabado. A las 9:30 ya estaremos fuera probablemente del sitio. Y el Conde Duque tiene una plaza delante con terracitas donde se pueden tomar cervezas. No sé si vamos a caber, porque si salimos todos y nos acoplamos en la plaza que estará llena, pero bueno, es igual. Hay bares por la zona, seguro que va a haber grupos diferentes, no todo el mundo va a ir en el mismo grupo. Va a haber gente además que va a venir un poquito antes para acoger a las personas que se presenten solas, para que puedan ir más o menos agrupadas, más o menos juntas y... Así que lo vamos a pasar francamente bien. Y sobre todo, no tengáis vergüenza de hablar con el que tengáis al lado, con la que tengáis al lado, porque al final de eso se trata, ¿no? De conocernos todos y de compartir un buen momento. Lo dijo Leo Bassi, dice, me he encontrado una química. Oye, no todo el mundo es igual, hay gente que es más reservada y que se queda en un ladito y que no habla con las personas, hay otros que son mucho más abiertos, no pasa nada, porque en la cafetera no importa de dónde vengas, ni importa lo que hayas hecho antes, importa que mires hacia adelante y que quieres hacerlo compartiendo esta mirada, sabiéndote
acompañado, sabiendo que no estás sola. Y con esto nos marchamos. Volvemos mañana con la película, ya lo sabéis. ¡Qué nervios! Eso mañana es solo quedará un día. Sí. Unas horas. Sí. Unas horas. Ay. Sí. Un gran momento. Desvirtualización anual cafetera. Pero mañana la película Las normas de la casa de la sidra. Aprovechad para verla porque habla mucho de los límites de lo moral, de lo legal, de dónde deben estar los márgenes y de muchas veces el mal menor para solventar un mal mayor. Bueno, os va a gustar muchísimo si no conocéis esa película, os va a parecer muy impactante. Las normas de la casa de la sidra, que comentaremos mañana en el ejercicio del Videoforum. Nos vamos. Gracias, Pai. Gracias a vosotras. Gracias, Mary. Gracias. Adiós. Hasta mañana, cafeteros. Cuidaos mucho. Si estás escuchando esto, eres La Resistencia y no estás sola. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Take